¿Qué pasa, Luisete? ¿Qué tal? Abrí lo de Xbox a las 2, pero efectivamente era un puto coñazo. Jodido. ¿Y eso por qué? ¿Te pasa? Yo estoy hecho una mierda de la garganta. Es por el puto aire acondicionado y los putos helados que me meto. En fin. Eso, que abrí el Xbox y... entrevistas de mierda y digo, paso. Dolor de cabeza y mal cuerpo. ¿No tiene por ahí paracetamol? Yo ante la duda... La más de tú. No. Te la duda paracetamol. Ibuprofeno. De hecho, yo lo que te digo, este verano ha sido terrible. Bueno, está siendo terrible. Está la polla del puto calor. Todo el puto día con dolor de cabeza. Si paracetamol, que ibuprofeno, yo te lo digo en serio. Si consigo ahorrar dinero me voy a pasar los veranos a Chile. Me voy a ir a Chile los veranos. Hey everybody, and welcome to a very special edition of Nintendo Treehouse Live for Splatoon 3. I'm Demetrius, and I'm here joined by Taryn and our own Treehouse Squid Research Labber. Un calvo con mando. Te podría salir más. Dr. Dutch. Hey. I won't not say it. Se parece al voz jarona. Hey. All right, so what do we have for you today? Well, we got some really cool stuff. What we wanted to show you today was a little bit of what Splatoon 3 is about, including the actual single-player story. So we're going to start off with a single-player deep dive, and then kind of show you come back and show you some new weapons, stages, and strategies. For those who have never actually heard of Splatoon 3 before, it's a team-based action game, multiplayer game, with also single-player story mode, which you're seeing today. Se cuenta solo, sí, lo de So siempre. what you're seeing right in front of you actually ¿Has is visto que van a subir el precio de la PlayStation 5? A 50 pavos más. Ooh, I'm sorry, we were supposed to weren't we? In unison. No, de 50 pavos más y peores materiales. In unison. No, de 50 pavos más y peores materiales. Sorry, we're silly. We're having a good time here. Se me había pena. All right, so I am in control of Agent 3, and I have a weapon that can use ink. So for those who have never seen Splatoon before, for Splatoon 3 and other games in the series, you can actually swim in your own ink and refill and do many other great things with it. It's really, really great. Vale. So we call this right here swim form, and this is kit Es que luego el resubido no se me dio use una kit mierda. form to ink many different things, which is going to come in very, very handy. What we'll show you soon. One of the things to note is you really don't need experience to play single player. So if you're worried about, hey, this is Splatoon 3, do I have to worry about le ponen peores materiales porque lo van a... Ya dijeron hace tiempo que iban a ponerle peores materiales. And it'll have the same kind of feel between those who have Y played 50, por 50 pavos más. even the Cuatro los cojones. Octo expansion, which was the NSO expansion pack you can get De right todas now. formas, ya la estaban vendiendo por 800 pavos o algo así. Si tú te querías comprar la PS5, tenías que pagar 800 pavos con 3 juegos. Que uno de ellos es el Elden Ring. Pues aparte bien. Han perdido la guerra y no saben qué hacer. Están muy jodidos. Ya te lo digo, están jodidísimos. Y quien diga que no, es que no tiene... Es un puto fan ciego y no sabe lo que ve. Sí, es el primero, yo qué sé. A Nintendo le va de puta madre ahora con la Switch. Está radiante. Xbox, bueno, Xbox un poco a su bola, en el sentido del Game Pass y todo eso. Al final todos van a su bola. Nintendo Switch Nintendo con lo suyo, Xbox con su Game Pass. Pero Sony, ¿qué hace, tío? Sony está muy jodida. Y no hace más que... Microsoft no hace más que joderlo. Pero... Los de Play son unos hijos de puta. Por eso no me caen bien a mí los de Sony. Que son unos hijos de puta. Siempre han estado jugando muy sucio, muy guarros. Así que se puto jodan. Y es que te digo. Spoilers. Compraron la Evo. Que en la Evo siempre salía... el Smash. Y ahora ya no puede salir el Smash Bros. O sea, es que es puto follón. Compraron la Evo solo para joder a Nintendo.
Yeah, so you have recommendations too. You can see it says try this. So again, we're going to do this mostly because I love small fry and I want to show you small fry very badly. Apostamos a que en el E3 del año que viene anuncian una nueva Play. No creo. So I have just 3. That should be fine. Pero sí que podrían hacer la típica de PS5 Slim o alguna mierda de esas. Speaking of which, too, like I said before, this is a great entry point as well. Costando lo mismo. In particular, so this is perfect for you. Yeah. So if I didn't want to jump into multiplayer right away, I can do story mode first, and it's a great place to practice, or just play with small fry. I also like that. So I'm showing off here. También estaban liándose con el juego este porque decían no sé qué, de que tendría que haber un personaje andrógino de estos y yo fuera, asquerosos. Bueno, Rebeca. Luego me pongo con el Mario Papeles cuando termine el Treehouse este. Que habría las dos, pero vi un rato de la conferencia de Xbox, bueno, conferencia, que eran entrevistas y efectivamente eran mierda. Con las Slim no se comen un torrado. No te creas. Lo bueno de la PS4, para mí fue la Slim, que la Slim yo qué sé, pero no era una mierda. Pero bueno, es que a la PS4 se lo dejaron todo regalado. O sea, con la Keyboard One, siendo menos potente y más cara por el puto Kinect, y la Nintendo con la Wii U, básicamente fue regalarle a Sony todo el mercado con la PS4. Ahora ya la cosa cambia. Ahora ya estando la Xbox Series X, que es un pepino de consola, y la Switch, que es la puta hostia, ¿qué va a hacer la PS5? Y encima, ¿cómo te puedes caer, tío? O sea, ¿cómo se cae? Bueno, tía, o tío, lo que sea, TIE Fighter, Stormtrooper. Tiene que enseñar algo con tecnología que la gente flipe. Está tardando en avisar el bot del Discord, apenas me llegó la notificación. No, sí tarda. De hecho, el aviso de Twitch suele tardar entre 3 y 5 minutos. Y el de Discord, 10 minutos. Claro, por lo menos avisa. It's something. And they will take care. Well, it will take care of business. Okay. Right up there. I got strats for you guys. Este tengo el Splatoon 2 que está muy chulo. I have learned that you can shoot yo realmente no sé. And take out en vez de un Splatoon 3, podrían haber hecho, yo qué sé, un Splatoon Royal. Un Splatoon tipo Fortnite o algo así. Estaría chulo. Pero bueno. You'll learn a little bit more about specials in the next segment. Pero bueno, que estén con estos jueguecitos. In story mode, and usually they're like uno de estos tipo Fortnite. So exactly that. Like if you're looking at there's snipers in the face and they're just. A ver si me sorprenden, ya anuncian un modo Battle Royale o algo. That Trizuka was perfect for countering it. Caso que Sony está in the multiplayer mode as well. So it's a good chance to kind of get familiar with them and maybe practice. No ha hecho más que joder toda la vida. I heard the word practice and I know. Desde la PS3, Sony no, PlayStation no hace más que joder a todo lo que puede. Así que le den por culo. Si yo tengo la PlayStation 1, la PlayStation 1, la PlayStation 2, la PlayStation 2, 2 PSP y ya está. La PSP 1000 y la PSP 3000. Y a partir de ahí es cuando ya se les fue la olla con la PS3, que la sacaron a 600 pavos o no sé qué. Dios, sois malísimos. Pasa del mando a otro, por favor. Madre amor hermoso. Nintendo mancojó. 700. ¿En serio, tío? Yo vi la PS3 y dije, venga. Y encima le sacaron de rival los de Microsoft, la 360, que era un pepino de consolón. Y la tengo yo, por cierto. Y me salió gratis. Con un sordes. Aún me duelen. Joder, es que no. La Xbox 360 era mejor en todo. O sea, comparado a cualquier juego así de Call of Duty, lo que sea, siempre salía ganando la Xbox 360. En gráficos, en FPS y en todo. No tenía comparación. Luego la PS4, lo que te digo, le regalaron la generación a Sony. Pero ahora,
Ahora está muy jodida Sony, pero yo creo que nunca, de hecho creo que nunca ha estado tan jodida. O sea, Oh, I've got another. Nunca ha estado tan jodida. There we go. Okay. Mission complete. And we're done with that mission. We did it. It Qué only manera de took gastar la 2 pasta. unnecessary First time falls. clear bonus, 3 minutes, 13 Imagínate seconds. cómo That son looked los fans great. de Well, Sony that's right, desde and there's entonces. a timing mechanic. I'll hand this back to you, Y es que han subido, So there's a han bunch subido el of precio de la replayability PS5. with these missions. Porque no. You can Yo creo choose que es que no different eran weapons, like we incapaces de showed you satisfacer el earlier, stock. Y aún so you así, can challenge yourself with maybe weapons aún that así aren't so well van a poner suited, peores and then you can componentes also y le time suben el precio. yourself. So Y la I'm han sure estado my time vendiendo. for that one was Si está en venta, si la han probably estado not vendiendo amazing, por so I could go back in 800 and, like, pavos play casi over la and over again and PS5 try to con get a 3 better juegos. time, and just get better. It's Lots always of great Con replayability. sobreprecio ahí para ver si la gente podría Okay, cuando la my compra así turn. dices tú. all right, Demetrius. You Alright, have to now- fall at Y least va a seguir sin haber twice. esto. Sí, la gente es así de tonta. We should also say that a lot of the lore actually plays out through these single-player does. missions. Yes. Find, maybe hidden objects here or there. ¿Es una sierra? Kind of clues into the world that we're in and the events. Splat- Yeah, Platana the sunken sea Stamper. scrolls, you can find them out while you're Como playing ardilla, outside ¿no? of the stages. Curling and bomb. they provide a lot of background lore. The lore is really cool, and this whole series is really cool. Sí, se creen. La gente que ha estado defendiendo la subida decían, claro, es que es más, tiene más caché PlayStation. Dices tú, tiene más caché de mis cojones. See it. Y luego la Demetrius. típica manipulación de, oh, Dios mío, subirán. Dice, ¿subirá el precio de Xbox Series X o Nintendo Switch también por la inflación? Y yo, ¿qué inflación? Si eso la ha subido... Lo ha subido Sony porque le ha salido a los cojones a Sony. La Switch y la Xbox van a seguir costando lo The mismo. amount of ink I'm flinging from like the ink blade is going to be a bit more. So really great. One thing to note is you kind of have like long range, right? And then you have the short range. Hostia, qué chulo la If I'm sierra up esta, ¿no? close and I hit someone with this, it's going to be pretty much a guaranteed splat. No, I've never noticed it, but did you see Small Fry was in the corner just like looking at you with these big eyes? Like, why aren't you taking Sí, me with según you? Amazon me llega hoy, esperemos. Oh, I missed that. Aww. It's just a little sad. It's all right. Moink, Also note that when I'm picking up our power eggs, and these can be used to unlock certain moink. things. You'll need them to progress in the story mode. Es una sierra extraña, no sé. See, this is a perfect example. This guy has a shield, which is going to be Este está hard, calvo but con el if I mando. charge it up, Yes. How satisfying was that on a scale How of 1 to 10? satisfying. great. Moink. 10. 10 out of 10. Oh, Me recuerda al lightsaber I was del surprised. No More You Heroes. didn't give that one a fair chance. Subo to foto al fight disco. back, I don't think. Pero todavía I no love te ha how I llegado, can ¿no? just use this to like O cuando te hit two llegue. people at once. It's so cool. Yeah, I'm really excited to see what people are going to do with this one in multiplayer because it's kind of a combination. You have that longer range, a little bit weaker one, and then you have the kind of one-hit splat charge one that you can do from short range. Yeah, I think people are going to have a lot of fun. I mean, all weapons have different styles and stuff, but this one for me, I really like the... You gonna play this with us? Yeah. Y eres un poco manco Oh tú no, también, ¿eh? Squeegee! Es que You can't be mad at it though. Look, it's so cute. I was trying to be a little fancy there. I'm just going to go across this time. Come on. There we go. Well, alright, remember you have to fall off la at gente least jugará twice. cuando... No sé. That's the deal. Dice ese calvo no está jugando. Es fake. There it is. Cuando llegue. This next part right here is a little tough because there's this guy on top, and I have to kind of knock all these down without him getting to me. Oh my gosh. There we go. I think I got the guy behind him too. Moink. I feel like you've already mastered the Splatana, and we should all be No, you're very looking afraid. deadly with this one. This is a really fun weapon. I gotta be careful with this guy. There we go. Okay. And now your favorite part. Oh, is this it? This is the part. For those who The are test. wondering why they're teasing me, it's because this part my is gosh. quite the battle. Kind of let them come Oh to my me. Where are gosh. ya? Where are ya? God. Yes. Well, there's like 3 of them, right? Ooh, they're right there. So these are Octolings. They're a different type of enemy that function like a little bit more like a player might, you could say. And so, of course, they're a little bit more difficult, but not difficult for Demetrius. All right. I hope the camera was. I mean, I had such gamer face right there. You didn't. Well, you were supposed to get splatted at least
It's just gonna be me. Not gonna happen. No. Oh, 239. I'll take it. All right. I'll take it. That was pretty good. Whew. All right. You are not stressed. Don't even give You're up, You're too Dutch. good at that. All right. Yeah, let me pass this over to Dutch. We saved the hardest one for Dutch. He's in the lab coat, so he's obligated. This is the fun part. So the next one that we have coming up is called One-Way Ride Through Target Town. And we're going to have Dutch use the tri-stringer. It's going to be let's do it. fun. Yeah, he has other options, which you'll see, and those are a little bit easier. But no, we don't let Dutch do the easy ones. I'm both excited and nervous to try this one out. This is a brand new weapon class. Three stinkers, Splat Bomb. And let's just take a look at it here. This Menos mal que solo It's están kind of tres. like a bow, basically. Bueno, espérate, que viene el de las gafas. And so ¿Por qué coño the way está it con works unas putas gafas is de if I sol? tap the attack O sea, button, then you can see it shoots esto es como una three ballesta, little ¿no? projectiles Ballesta like arco. that. If I hold it down and charge it A up, ver, que viene el de las gafas de sol, you can see they stick to whatever surface they hit, and you get kind of a secondary little explosion that'll do a little Está bit of chulo damage. el tirarco este. And then if I charge it up even more, then you get kind of a tight grouping that goes a little bit Un arco farther, explosivo. and you still get that that second little pop. It's hard to survive if you get hit with all three right directly. Yeah. Imagine. It's really good. There's a vertical shot too, is there not? Yeah, Sort of exactly. like your So one- roller. No Or, entiendes, yeah, it's kind tiene of like a control. roller where, for those of you who have played Sí, le está haciendo la Splatoon, competencia games a Microsoft, before, ¿no? so if I Con el jump, Adaptive shoot, Controller. then I get a vertical shot. So if I charge that up as well, Eso me gusta, lo de ponerlo en... you see the shots line up vertically. Para que no se vayan los tiros Feels a like quinto a cojón. skilled player's weapon. Yeah, I'm pretty thinking intimidated. it's kind of like it's Bueno, got good el gafitas va a salir range, algún it's got día, good o coverage, va- it's got o se va a good quedar ahí damage. todo I el think rato. it'll be really interesting to see Que what igual a lo people mejor, ¿sabes? do with Porque this one empieza as a well. morir. Yeah, this is another really fun weapon to use for sure. All right, let's see it, Dutch. Can No you tell more, I'm no more putting this out a delays. little bit? All right. One thing to note as Dutch goes through, too, for people watching at home, you A actually ver. don't have to finish all the stages to get through story mode, but Tiene there miedo. are a lot of fun things to play. Yeah, this one's challenging, but that's a good thing. And you don't have to do it if you don't. Yeah, this is a really Agente fun, 3. challenging Han game. reseteado lo de Alright, los so I just agentes. broke those targets, and that activated the ride rail down here. And the thing about the ride rail is it's, like the title says, it's a one-way ticket. So I'm going to be riding this thing, there's no turning back, and if I don't break all the targets on a given section, then I'm going to run out of track. No I'm going to fall pressure. in. So let's do it. At least 2 falls, Boing. remember. Well, he's got a lot of Al final va a ser opportunity bueno este. here, but we're giving está Dutch mejor. 3 chances. What do They you get do? That's 3 5 up there. tries. Nah, So but Está literally, mejor bonito. you're wearing that coat for a reason, Dutch. I have faith in Dr. Dutch. One thing to note too, and I apologize if Dutch didn't point this out, but as you turn into El swim gafitas es form, you streamer, do yo actually creo. recharge your ink. Just a note. This music's so good. It is Music good. Well, is the so visuals good, are so so nice. Like good. this stage in particular is so chaotic that like you don't really get a chance to like. Oh no, you got it! Oh my god! Ahí, casi te luces. Casi te luces para sacar un poco Oh, it's regular. so good though. Got the hard part. Sorry. Oh. It's as I was talking. I'm sorry. You Distracted had it you. too. That was an amazing shot. It was. Casi se luce, pero se ha caído. All right. But the visuals are so nice. Like if you get a chance to look up, it's like an inverted I cityscape. would, but I'm busy right I know. I'm so sorry. I'm not asking you to. Continue with your research. All right. All right, here's a good spot. Look up at that. Yeah, that looks. Oh, thank you. Oh my gosh. It's okay, Dutch. That explosion, we're all like, you can hear us getting quiet because there's nerves. Stress is real. All right, he's got this. All right, there I'm going to use that kind of secondary There you go. explosion. There we Nice. Get those. You have to be careful jumping between the rails, There you too. go. Yeah. Yes, we've learned that. All right, There perfect. we go. One thing you're seeing Dutch do right now is he's actually aiming for those power eggs because it's kind of a good hint or a tip of where you want to shoot with this weapon. Like right in the middle. Makes us got that explosive effect. Things are Oh looking my good right gosh, Dutch. now. You got this. Ah, no puedes. This Got the next big upcoming tower here. part, yeah, this upcoming part right here is pretty Yeah, difficult. hey. As you can see, there's a Salta. lot. So Dutch is going to want to try to slow it down and I'm just going take out as to try shot. many. Bueno, Oh, got it, he he did got it! Oh my gosh, she's gonna do it. Well pressure. done. No pressure, everything is fine.
Okay, don't forget to go through. There you go. Yeah, I've definitely hit those grates before. Like, landed a perfect shot and then just get bopped off because of a grate. It doesn't feel good. This one's a little tricky too, on different sides. You have to charge pretty fast. Oh my gosh. All right, here we go. I'm going to do it in 2 tries, ladies and gentlemen. No! Oh, you got it! No! Did you get it? I didn't get it. No! Okay, but that was 2 falls, so now you can get it, Dutch. Dios, tiene que repetirlo todo. You have my permission. Now, this is honestly You were in the groove really there. You got it. Mucho gafita, pero aquí no saben jugar, several times successfully, so Yeah, he's got it. even if he doesn't do it this time, know that he can, and it's extremely impressive. This is the one. This is the one. It's fun though. Now I want to be like, all right, is it my turn? Let me try. Igual Yeah, juego I know. mejor sin gafas. I haven't been able to beat it yet. Did you a beat fun it with a time. tri-stringer yet? I have. You took, did it? Took some times though, but it was fun though, trying it out. All right, you got it. Cool. Right, cool. Okay, so now we got these again. All right. I think it's those 2 right there make me the most nervous. I mess up on those too. Yeah, because you kind of have to lead your shot, right? You have to kind of think in advance, all right, I'm going to shoot, and then they'll explode, and then I'll be okay. I love these stages, though, for getting a feel No, for... no, 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 no. Ese. No! Just jump off. Let's have you try one more time. Just jump off one more time. Like very start. Can you jump off? There you go. Yeah. All right, we'll do one more. Un You're aplauso. giving him a 4th? I am. Oh my goodness. I'm a good Me gusta friend. cuando ponen así genios para mostrar How about if he fails this 4th one? gameplays So y then tal. we just have, you have to move. Then the people are going to have to see it for themselves. Yeah. Yeah. Let's see. The You got tension this. is palpable. You got this. Hey, Yeah, you let- can, oh, sorry, go ahead. Oh, I was just going to say, I love these single-player missions to kind of get a feel for each weapon, kind of see how they behave, get some ideas for how you might use it in multiplayer. And this isn't the only rail grinding mission, but it's one of the more challenging ones, so don't worry. It's a difficult one, but also know that, you know, by the time you get to this, you'll have a solid grasp. Oh, okay. I love those rings every time. It feels like a reward getting to jump through them. It looks so delicious. I get hungry. Okay, we got it. All right. See, looking good. Looking good. Looking good. And jinx it. I think I jinxed it last time. No, not at all. I'm just going to Okay. get these with the charge shot. I'm not going to mess around here. Uy. Oh, that's it. No, no, qué gilipollas. Fortunate. Mess around. I guess the arrow missed at the All right, bottom. well, I think that's good enough for me. Quítalo, como diciendo, Let people try basta, this one on their por own at favor. home. Thanks for trying that, though, Dutch. That was awesome. That was great. Thank you for taking it for us. Okay. So Thank you that for us playing. is going to be it for this part. Just note Thank you that for we playing. actually will be coming back with some, kind of a strategy segment on what you can do in the game itself. So stick around. We'll be right back. And as always, though, thanks for watching. Hala, ahí os quedáis, majos. ¿Cómo que volveremos? ¿What? Están buscando a alguien que sepa jugar. 10% de gold points. Pues hostia. The Splatoon 3 Enter the Splatlands Invitational 2022 Tournament. This event will take place on September 5th at PAX West. Some of the top finishers from this summer's Splatoon 2 Inkopolis Showdown will head to Seattle and compete in North America's first ever Splatoon 3 Invitational.
follow the official Nintendo vs. Twitter account for updates. Hey everybody, welcome back to a very special edition of Nintendo Treehouse Live featuring Splatoon 3. Been wanting to do that. All right, and I'm here with Taryn. Hello. And our very own Treehouse Squid Lab researcher, Dutch. Hi. Dutch. All right, so what we're gonna do now is we actually wanted to show off some of our multiplayer stuff. Now, before we start, I just wanted to do a little bit of housekeeping to just let everybody know that this is a special build that we're playing on. We're actually not going to get right into multiplayer, but we did want to show you some elements to focus on that because there's a lot of really great stuff. And again, just to let everybody know, this game's coming out on September 9th, so just a little thing to keep in mind. All right, now, so Splatoon 3, let's see what we got first. I think we're gonna show off a Splash-O-Matic. So Dutch? Yeah, let's see. What is a Splash-O-Matic? So the Splash-O-Matic is in the shooter class of weapons, which is kind of like the bread and butter of the Splatoon series. It's like your well-rounded, versatile weapon. You can see it's just got your classic rapid fire. It's got decent range. You're pretty much going to be able to do it all with this weapon. And we should also mention that weapons come in sets in Splatoon. So you can kind of see in the upper right-hand corner, I have a sub-weapon as well. In this case, that's the burst bombs. It looks like this. And throw that against the wall there. So you can see it just kind of explodes on impact. Which is great. It's probably my favorite sub. It's really useful. Is it? Yeah. I like the autos because they just find, I guess we'll see that soon. No spoilers, but they find your enemy so you don't have to. And the most exciting thing about this set for me is the crab tank. We can see that's my special weapon in that upper right-hand corner is kind of shimmering there. So that means it's ready to go. So let's take a look. Here it is. This looks so good. It's so dangerous. Love that one. And actually, I'm going to go ahead and clean up here so I can get that again. Because the crab tank actually has two different attacks. So that was the first one that's kind of like a rapid fire machine gun that really has very good range as well. And then there's another attack. It's kind of like this big shell that has an area of effect here. Great area effect. I really like using that one a lot. One thing to note, too, to point out for those watching at home is we're actually in the new multiplayer lobby. This is the test range side of things. So if you're wondering, like, whoa, what is this? This is a brand new feature to Splatoon 3. It's really, really cool. It allows you to, well, test your weapons in the range. Yeah, it's actually fun, and it is a big change from Splatoon 2, where now the lobby is like a physical space where you can be practicing while you're waiting for a match, or I think we saw in the Direct that you'll see kind of holographic ghosts of your friends in the lobby if they're online. So it's kind of a cool new hub for the multiplayer battles. Let's take a look around, kind of see this space here. It looks so good. Actually, we haven't showed off the Squid Surge and Roll, which is something we might want to do. Yeah. And that is a fun new addition to Splatoon 3 as well. And to show that off, let's see. So the Squid Roll, typically, you know, if you're going in one direction, you get kind of you have to slow down and kind of stop your momentum to get going in the other direction. But with this new mechanic here, you can turn on the dime and go in the opposite direction. So imagine maybe somebody's throwing a bomb in front of you. You can change direction really quickly, and it actually gives you a few frames of protection while you're doing that move. All right, let's see this in action. All right, yeah. So here's another toy that we've got in the lobby over here, which is the copy machine. So I'm going to go ahead and wake it up here.
So the copy machine here does, it copies what I'm doing. So if I shoot, it shoots. It throws bombs, and I throw bombs. It tries to deflect blame on his teammates. If I try to deflect blame on my teammates, does everything that I do. Dutch, when have you ever had to deflect blame? Let's find I've had some tough matches. All right, so I'm going to try to show off this new Squid Roll move that gives you that that couple frames of protection here. So if I'm rolling wrong, I see a bomb. There you go. Oh, well done. That is not easy. Right there. Got it in one. But you kind of hear that little shimmery kind of sound that lets you know that you kind of got it out of it. Let me try one more. All right. So then what? Look at you show off now. I know. So maybe we should move on to the next topic here. Sí, te iba a decir. Oh, actually, didn't show off Squid Surge. Yeah, Squid Surge. So that's another new La puta silla que me compré, la última, la que me ha llegado hoy, es idéntica a la que yo tenía. It's going to shoot me up and give me a little boost up there so I can get the drop on people. Es la misma silla que yo tenía, lo que pasa es que ahora tiene la marca Tempest, pero es el mismo color, solo cambia el color de dentro del respiradero, lo que coño sea eso, donde se cuela el aire. Cara es totalmente blanco. Bien, no, es que me hace gracia porque yo realmente pensaba, lo que te dije, pensaba comprar la silla que ya tenía antes. Lo que no me imaginaba es que literalmente estaba comprándola ya. Solo que ahora es marca Tempest. Pero bueno, nada, me quedaré con la Nayuki. La que tengo ahora, la New Skill Nayuki, y la Tempest, la silla Rafa. Para no tener problemas de silla. Si se me jode esta, pues me pongo la otra y ya está, tomar por culo. Y luego, yo qué sé, me compro otra Tempest. Qué jodido encontrar una puta silla, yo tengo la otra. La otra con la que estuve la semana pasada, o esta semana, no me acuerdo. Que hija de puta, tiene las aletas estas de tiburón y me dejaba las rodillas hechas una puta mierda. Las rodillas y las piernas enteras. Lamentable lo de esta silla, o de esa silla. Eso es marca Cemez. Que me salió por 70 pavos en oferta o algo así. Es cómoda, lo único que las aletas no es ni medio normal. Y tenía que hacer eso de poner 6 cojines o así. Precisamente lo de los cojines era para coger altura, la altura suficiente como para esquivar las aletas. Por eso estaba siempre con las aletas, con los cojines. Es acojonante lo de las putas sillas. Estoy hasta la polla, literalmente. Me gusta cuando digo, pero cómprate una de Secret Labs, claro, págamela tú. 444 pavos, la más normalita. Su puta madre. Con eso me compro 5 Tempest. What the Zipcast is going to do is going to let me zip around, cling to walls. Hostia, qué chulo eso. And it's going to come up right on this person right there. Oh, so good. And you do have to be careful when you use it though, because you might have seen there, there's a little marker. Pero que podían haber hecho un Splatoon Fortnite, ¿sabes? So if you don't take care of business with it, y los del Xenoblade Chronicles, ya que han hecho tanto Xenoblade, podrían hacer una especie de Tower of Fantasy o Genshin Impact para móviles y para Switch. Pero bueno, en fin, Nintendo hay que darle la iluminación justita. Y eso que tiene bastante, pero no les llega del todo. Me cabe el culo, pues ya está. Sí, para poner mi trasero en la puta silla. Alright, so let's show this off in our first stage we wanted to poner el trasero y que puedas estar horas sentado en la puta silla para lo que está. No para las aletas de tiburón, que te sientas como que estás en un coche o no sé qué. Me suda la polla. So we wanted to take a look at some of the stages that will be in the rotation.
And if you've never heard of Splatfest before, it's a Yo creo que esto mode where you el play de seguro no viene por and haber jugado tricolor al Death Stranding but ayer. first, you actually get to vote on Me han three enviado different al Sam choices, este depending if y in se me ha this jodido case you toda la want to carrera. be rock, paper, or scissors. En un simulador de coches. I'm gonna go for scissors. No, wait, I'm paper. No, I'm Sí, no sé. scissors. We've had this discussion I got rock. already. That's all I know. I'm rock. Yo es que de verdad cogería al puto genio que se le ocurrió lo de las aletas y le diría, ¿estás tonto o qué? What? We're gonna be on the same team. I guess that could be fun too. ¿Tú también? I'd rather not get splatted by you. I splat with Esa soy you, yo. so I That's guess actually a really good point too. I'm glad you brought that up, Terrence. Eres Just tú y for eres those todo, who Rebecca. don't know, homie, you definitely want to vote for the same thing if you won't be on the same team. Yes. Just a little pro Good tip. point. All right, so here we are in Scorch Gorge. So take it Eso away. me compré un Yeah, so sofá, it's tío. kinda, Es you que know, por lo que it's cuesta la... I'm really looking forward to Sí, this. lo que this cuesta la weekend because puta... this is kinda eerie La right here. Secret It's like Labs there's esta, nobody me here, compré un this is sofá. No me deserted. jodas. I'm excited to see some people get in here. Un sofá and, con play masajeador de around. estos que lo flipas. So this is kind of keeping in the theme with Splatoon 3, Te deja el which culo is chaos, nuevo. right? So we've got this kind of gritty, rusted out, worn down, rugged terrain here, and a couple of jellyfish up there taking casual photos, I guess. jellies. Just Yeah, on so the it's rocks. Kind of a Que soy de cadera canyon. ancha. That feels like a desert. Sí, da igual, si al final... Either way. Either And then way. I'll go ahead and open up Yo lo the que quiero es turf map so rebullirme you la can see silla. the O sea, layout of the Esta stage. silla, la que estoy ahora, me And pongo so así. I'm thinking that for this Ahora mismo particular estoy stage, it's all gonna be desporrigado about en la this silla. little Tío, con tower las piernas here. cruzadas. Because that controls the Y esta. access to each side. So that's the only way you're going to get No into quiero tener problema the other de team's si base. estar So let's come chocándome up here. con Yeah, I feel las like That's his favorite aletas. thing. Sorry. It's all Que about sí, con I think, las- defending this middle and keeping it controlled. Right. So if you want to Con get into the other las base, you're going to have to posaderas come de up los here brazos. and go along this O los catwalk, posabrazos que which dices leaves tú, you madre kind of mía. exposed from below. Yo tengo un sofá de esos y no te lo recomiendo. A ver, tampoco era para jugar, no sé. there we Pero go. bueno, me pensaba, digo, este está la polla. Me voy a comprar un sofá de estos con masajeador y me lo pongo aquí en toda la puta But now habitación. that you have the Zipcaster, though, Me tiro aquí en el sofá, que me ponga a hacer masajes mientras juego y a tomar por saco. For maybe taking control of that middle area, so you can see. You know, imagine somebody's controlling A that ver, and el sofá no me- dominating realmente you no me from cabe the en la center habitación. post there. So what Porque are we estoy gonna do? entre Let's la... get the Zipcaster Tengo una mesa de here. escritorio We'll fly right y over la cama. here. Come up this way. ¿Dónde meto It el attaches to sofá? surfaces that you wouldn't normally Eso be es able una to ink, vibración. correct? We already Correct. mentioned that. Vibraficón. It's so powerful. it's really, really great. It's all about kind of moving in a triangle momentum. Momentum. What was that word? Triangle movement. And that With combination of momentum. There the we good go. range and being able to stick to every surface really lets you kind of zip around the stage. Yo digo los and, sofás estos, los típicos que te vas a un centro comercial y están ahí para probarlos. Que han puesto su trasero en medio mundo, pero bueno. Thinking you're safe in one Se pone area, caliente la and then situación. Dutch comes winging in. Estos sofás que with his echas una carpet moneda de roller, €1 Zipcaster. y te empieza a hacer un masaje que parece que te está penetrando el culo directamente con una movida que tenga el puto sofá que te hace como ahí en el culo mensaje, masajes rotatorios, un sofá de esos. And let's hop back in. Okay. So time to show off something a little Sí, sí, different. caliente. Yeah, so take a Sobre look todo de at cuero. a shooter class Se weapon. te The pega la Splat piel que no Bomb veas. was the first one we saw. ¿Pero te has probado los And we estos saw que te the digo, carbon unos sofás roller, estos les echas un euro y parece que te Let's están take ahí another look como las at manos estas del Death Stranding que te están agarrando ahí el Nature's puto, favorite, el right? puto culo y te están ahí I really like this y luego weapon. I sientes think como it's great boom, fun. I'm just como si te estuviesen not ahí the best. penetrando fuerte. So this is your classic Los putos sofás de los long-range cojones. kind of sniper style weapon. You can see the range on this one compared to the other ones. Alguna habrá salido embarazada de That eso. charge up is so satisfying. Yeah, and that sound that it makes. So this is what it sounds Son like normally incómodas. if you're missing. No but- tenemos de eso. No tenemos, I feel targeted by no that tenemos eso en mi comment. pueblo, solo ovejas. Lo que hagáis con las ovejas, It's ya, cool, no though. I always sé. Sí, me appreciate sirve, seeing dice la someone otra. on my team using this weapon and always just in awe. And when you get a good charger on your team, it's like a relief because this is really for like the crafty, skilled, patient, backline style player. People wants who to can like hang out in the back and just take people down, help defend. Me sirve. What's the sub and special for this yeah. So the sub for this one is the Splat Bomb, which. ¿Cuándo van a kind of terminar con el pyramid Splatoon? Porque para lo que están shaped haciendo. one, you throw it out and after it Luego van a settles on the enseñar el ground for like Harvestella, a second, que es un it will juego de explode. Square Enix.
que es una mezcla de RPG con Harvest Moon. Mezcla de típico juego de granjas con RPG, fantasía. Se muere todo y explota y cae un meteorito y todos muertos. The crab stick is great, but this is so good. I think it's going to catch a lot of people off guard with the amount of ink you can use if you use it correctly. All right, so this is the ink vac, and what it's going to do is basically suck up any ink that's being fired at me. Fíjate que ya solo juega el gafita, ¿sabes? El de las gafas de sol. A big explosion. So this is sucking up all the ink that the copy machine is shooting. I'm going to launch it back that way. Wow. You can see the range on that too. It's so good. I shot that from like back here. It goes all the way, basically all the way across the test range here. Cuando cambian de Splatoon normalmente lo que hacen es cambiar todas las armas secundarias. O sea, todas las... O sea, la granada, las bombas y todo eso. Todos los secundarios lo cambian. Las principales no, las principales son las mismas y te añaden nuevas. Pero las secundarias y las especiales las cambian todas. Para hacer esto, ¿por qué no le dejan una beta a un streamer y ya está? La verdad es que es un poco patético esto. Pero lo de... A mí me toca la polla también lo de... Por ejemplo, con el culo del lamp el culto del cordero, ha habido un montón de gente, de streamers, tanto grandes como pequeños o medianos, que han estado jugando al juego antes del tiempo, porque les han dado una key o lo que sea para mostrar al público. Digo, puta gracia, o sea, yo ¿por qué tengo que estar viendo a estos atontados jugar al juego antes que yo? Es un poco... que si tengo que elegir entre esos y la prensa, pues la verdad es que me quedo con esos, porque la prensa es una basura podrida. Oh yeah, I always forget about that. So yeah, you're charging it and then you swim, and then you reconnoiter. Okay, yeah, that looks great. All right, so why don't we show off and go to the second stage we wanted to show, which is Eel Tail Alley. So why don't we cut away from this? Ya solo juega la gafita. Nosotros ya... Wait, so Dutch, what team were you then? Since we're both Team Scissors. I'm Team Rock. Oh, you are still Team... Yeah, don't overthink it. All right, Team Paper. Es muy mal esto para el wokismo. O sea, hay un macho, hay un tío blanco empoderado jugando que no deja jugar a una chica y a un calvo racializado. No, it's not really a choice of scissors. Es terrible esto, And that's probably why I can't help it. Aquí veo empoderamiento machirulo, ¿eh? So we're going into Eel Tail Alley. Llámate a los salvapatrias. Muy mal, no habéis dejado jugar al calvo racializado y a la chica. Esto, mañana salís en todos los periódicos. Patriarcado Wings, exactamente, Giuseppe. Ya sabes, cómprate una really makes it a little more dynamic. Maybe you're getting pinned down in your base, but you can actually choose where to land so that you can kind of, approach your opponents from a different angle. Game over, machirulo. The other one being a squid surge and forma. And squid spawn. I'm seeing a pattern with these names. Perhaps. I don't want to be too obvious about it, but... Let's take a look at the turf map here. We see this is Eel Tail Alley, and it really does look like an alley. It's kind of long and narrow. Puto cerdo. And like an eel. A poner aire un rato. Like an eel. Voy a ver qué pasa con lo de eso. Why am I getting hungry? What? Sushi later? Yeah, it sounds Es medio malo también. So if I'm playing a charger on this map, I think it's going to be all about this catwalk up here. I think this is where I'm going to be living. And that's because I can get, the high ground to kind of control this area down here as the other team comes up the middle. Maybe if I want to get really aggressive, I might come all the way up to this front area and be looking down here, clear out the pigeons. Oh, Dutch, why? Every time, Dutch. Poor pigeon. Pigeon never did anything to you. Yeah, this spot right here gives me access. I got a clear shot. Good you. At all these areas where the other team might come out. I think there will be a lot of fighting below, too, as well. And I feel like the ink vac will be really great because you'll be able to kind of push the line, push the advance of your team using that special. Exactly, yeah. You drop down here, soak up all the ink,
that everybody's shooting at you. It takes a while to charge when there's no ink. I was gonna say, hopefully. Just a little The explosion's a bit smaller too. This is why I'm so excited for this weekend, though, because, you know, like, we've been messing around with this game a little bit, but I'm really excited to get in there with other people and, you know, try out all my moves. Just that play look, nicely that look with really them, sweet Dutch. when there's nobody against me. But If you see the name Dutch on the opposing team, be afraid. Or amazed or impressed. All of the above are the correct responses. All right, so you got a chance to see the Splat Charger and Eel Tail Alley. Let's go ahead and move back to the lobby because we have one more thing to show. So we're going to cut to that. Give us Only the sec. best thing to show. I can't wait. I think this is going to be, it's just such a cool feature. And what we're talking about is we're going to actually show you 1 second the lockers. And lockers are just something I think a lot of people are wanting, you know, this customization option of showing off, you know, your own unique style, which the Splatoon series has always had. So just being able to, you know, expand on that, I think is wonderful. exactly. And this is, you know, it's all connected to this physical space in the lobby here. So That this is quit the delaying. We want lockers now. All right, so Although here's we my know what's locker, going to happen to I know. which I have Maybe he'll be prepared. good this time. So with these are your personal lockers, and what you can do is you can actually add your weapons and even some items that you get from Hotlantis. That's one of the new stores in this game. It's really cool. On top of that, oh, here Dutch goes. Here it is again. Just organizing. We a little can't I ever never go wanna without see your it. closet at home. Just remember how perfect this was when we first showed It was in perfect harmony, which is also the name. Isn't it? That is. Wow. Now you can put the cups upside down. Yeah, it's, or- the dust gets in it and stuff, so I don't. I mean, Also, one thing to note is you have stickers. You can actually even change the color of your locker. There's a lot of stuff to add, which is going to be really, really, really cool. One other thing too to point out. Oh, look! What are you doing? Dutch. And you can see other people's lockers. So if you see one that looks something like this in your travels, Hate mail this way. it might be Dutch's. Oh man! All right, so there's one other thing too we want to quickly show is the splash tags, which is another really cool feature that is also new to the game. All right, put that mess away. You've done enough. So on the left-hand side of the screen, as you'll see, it says Splat Landian Youth Player 1. This is actually the Splat tags where you normally would have your name and you can have different banners, badges, and titles. You obviously wouldn't just be Player 1. We just use I that mean, here could for be reference. if you want. If you want to. That's you. Yeah. You are You are number one, player one. You know, you're not wrong. But there's a lot of cool stuff. And one thing to note, too, is with the lockers and even the splash tags, that there will be some season catalogs that come. So expect to have new items to be able to put into your locker, new splash tag stuff, and even some new weapons. So really cool stuff. Or additional weapons, I should say. So really, really cool stuff coming as well. All right, so with that, we took a look at the lockers and the splash tag. I have one more thing I wanted to show, and I got it down here, so just give me a moment to pick it up because I don't want to drop it. Hey. And that is the special edition Splatoon 3 Nintendo Switch OLED. Super cool. It's actually out in stores August 26th, so about now you could go check it out. But we just want to show that off, and let me actually take this out. It's right here. And show you what the actual system looks like too outside of its dock. It's got this super, super cool design here. I'm gonna move a little back and forth so you can see that cool little design shimmering across. Yeah. And then one more thing I have here. I'll pick this one up. This is the Splatoon 3 Pro Controller as well. Now this one comes out September 9th, so it's out on launch day, but we just wanted to show you how cool that looks with the two different colors and the cool design on it. It's so good. Looks awesome. I'm going to end up buying one, and I won't regret it at all. Oh, these are super cool. Okay, so with that being said, that is it for Splatoon 3 today. One more time, just to remind everybody at home that Splatoon 3 Splatfest World Premiere is going to be out on the eShops now. But don't go anywhere. We got some Harvestella up next. We'll see you soon. Thanks.
The Splatoon 3 Enter the Splatlands Invitational 2022 Tournament. This event will take place on September 5th at PAX West. Some of the top finishers from this summer's Splatoon 2 Inkopolis Showdown will head to Seattle and compete in North America's first ever Splatoon 3 Invitational. Follow the official Nintendo Versus Twitter account for updates. Hi, and welcome back to Nintendo Treehouse Live. My name is Kay, and I'm here with Andrew and Amber, and we're going to be taking a look at Harvestella. Andrew, what have we got for people today? So today we're going to be taking a look at Chapter 2 of Harvestella, coming to Nintendo Switch as a Nintendo Switch console exclusive on November 4th. And before we jump into Chapter 2, we're actually going to show a quick video highlighting some of the story elements from Chapter 1 to get us on our way. Let's take a look at that. So here we see our main character is waking up. We actually find out that they have amnesia, and I'm not sure where they are. So they're welcomed by one of the residents of the town who kind of explains the situation to them. And then we're introduced to a sea light for the first time. And all of a sudden, the people in the town are gathering because, oh no, a giant crystal element is falling towards the Earth. Oh no. The planet. It's pretty dangerous. Oh, and it crashed. Oh boy. So what do we do when there's a crashed crystal? We investigate it. Of course. And then while we're investigating it, we actually find someone that we bring back to our home, the mysterious person, and start talking about where they could be from, and then eventually they run off. Which leads us to the person who greeted us with our amnesia are actually showing us the importance of harvesting and farming and how that actually plays into the story, which we'll talk a little bit more as we're going through Chapter 2. And it was very kind of them to give you a farm so you could have some goals to work toward as you try to remember who you are. Right? Yeah. So then we're introduced to the canyon, which is just north of our home, and we meet Dianthus. After speaking with Dianthus, we find out that we actually have kind of similar goals, and they join our party. So we'll be able to play alongside Dianthus in Chapter 2. Great, that brings us up to speed. Yeah. So we're going to actually jump into some gameplay. Yeah, and I'm here. I just started in my house. I just woke up, and I'm about to go farm some crops that I planted the previous day. So let's go check those out and see how they're doing. Your farm is so cute, Amber. Thank you so much. So I planted some of these dress lettuce, and it looks like they're ready to harvest. So I'm going to pick all of these. Let's go, yeah. So yummy. Oh, there we go. And then I also have some carob seeds, so I'm gonna plant some more seeds too, so they're gonna be ready for the next day. Once I harvest all of these crops once I've planted all these, I'm gonna water them. Oh my gosh. Can we take a look at this though? Like, look at how cute this watering wand is. Oh, it's so cute and very convenient. Very high fantasy. Very fast too. Yeah. Very efficient. I'm loving it. I also love the name of the crops. They had carrots. I had some carrots, yep, and I have some stellar wheat seeds over here as well. All these crops take a little bit of different time. I believe my carrots will only take 1 day, so I should be able to pick them tomorrow and put them in this chest here, or my shipping box, and at the end of the day, I'll actually make money from the things that I put in this chest. So great perks of farming, but it's also important to note that obviously making money off of your crops is important because it allows you to purchase things in the shops and the stores, but you can also use some of the vegetables that you harvest and the fruit to cook. Exactly. And so what I'm gonna do right now is I'm gonna go back up to the canyon up here and go explore a little bit more with Dianthus, try to find my friend, but I can also go and defeat monsters to get seeds. So this is gonna help me more with my farming, making sure that I'm still making lots of money too, so I can live this
fantastic farming lifestyle that I need. Yeah, so as Amber said, our main goal right now is to go deeper into the canyon and find our friend who we're looking for with Dianthus. But as you'll see on the screen, time is a very important part of this game. And so when you start in the morning, it's about 6 a.m. And every day you have your main goals to go forward to. But it's a really good idea to start by harvesting your crops, planting things, so that at the end of the day you can go back and see it, and then continue to level up and get money as you progress through the game. Yeah, it's running into some baddies already. All right, took them down with some Dianthus. Yeah, we did it. It's important to keep an eye, too, on your health and stamina, which you can see in the bottom left side of the screen. The little yellow bar on the bottom is your stamina bar, and as you perform actions like farming and or even attacking or even running, that uses up some of your stamina. Now you have next to that also you have your little stomach meter, and we mentioned earlier cooking. You can make meals for yourself to restore health and stamina and to fill up that stomach meter. And as long as you have food in your stomach, your stamina will regenerate automatically. And as Amber continues through this area, we're seeing that the map on the top right actually finds the new areas. So everything starts off as black, but then as you explore, you see more and more. Hey guys, I found this really beautiful waterfall, and it's pretty refreshing. I think we should take a break. Sure. We've already been adventuring. Great. We farmed a lot this morning. Let's take a little bit of a break. Live your best life. I know, right? Oh, and my health and stamina have been replenished. That's great, but it did take some time. It did take some time, but I think it's smart to make sure that we're taking a break every now and then. All right, I'm gonna go up this hill area up here. Can we just appreciate how pretty this place is too? It's gorgeous, but look at that. I also found a broken ladder up here. Can you fix that? Let's go try to find something. Not from down here. Not from down there. I want to get up there. There was also another broken ladder over here that I found previously when I found Dianthus, and so I'm hoping to find that one as well so we can repair it. Maybe have some fun shortcuts throughout this canyon. Oh, here we go. Can we talk about Dianthus for a second? I love the hair. Her hair is so long. And the shoes. The shoes, though? Yeah. She's just fabulous. Very fabulous. So we found this broken ladder. Dianthus is actually going to help me repair this ladder. So when you are repairing things, it's actually going to also take time outside of your day to repair any of these things. So making sure that you have enough time to repair them, but also get back to your house is really important. So let's see, repairing this ladder is going to take an hour. It's early. It's still early. We still have time. You do have to keep an eye on the clock, though, because if you're out too late and you run out of stamina, you'll actually collapse and be sent back home. Exactly. Oh, here's another shiny. What's this? What is it? A mushroom. All right. Can you trust the mushroom that's on the ground? I'm gonna eat it. It smells pleasant, though. It smells pleasant. Okay, yeah, just brush it off. Sure. Yeah. What could go wrong? Nothing. It's like vitamins and stuff. Oh no! You don't trust food on the ground, Amber. My stamina. Okay, well, good thing I have a sandwich from my friend Cress who can help me. I'm gonna eat the sandwich. It's gonna help replenish my health. Actually healed Dianthus too. Oh yes, exactly. So it's a good sandwich. That was a good sandwich. You can see that Dianthus is doing more of those long-range attacks. Yeah, probably because of the high heels, but it's great. Let's see what we got all around here. I think you can also see as Amber runs around that she's picking things up off the side of the road. Not just an inedible mushroom, but things like crafting materials and other ingredients that you can use in cooking or things that you can sell along with your crops to make money. Yeah, I think she just found some seeds, actually. I did and sometimes some seeds, yeah. Oh, there's so many guys here. Let's get them. Use some of your skills, Amber. I did. I just used one where I was spinning around. But let's see if I can... Yeah. Nice. Awesome. Oh, I got uni-onion seeds. Some copper ore. Awesome. I'm getting lots of good stuff. You are making out like a bandit. Oh, yeah. What's also helpful is the top right map has that orange arrow that also points you in the main objective. So it will help us find our friend that we're looking for. Exactly. There are a lot of interesting and important things marked on the map. You can see once you find them, the gathering points, where you can come back later and continue to find
materials out in the wild. Oh, look at that hit. There we go. That's what I'm talking about. Okay. Great work. Thank you. Thank you. You're making this look easy. Oh, let the battle commence. Yeah, get him, Dianthus. Nice. Okay, I love. Good job. I love the Help me. scenery, and I know you talked about it earlier, but right now it's spring, and the seasons play a really important part of the story. So what we're seeing now, as we go into summer, fall, winter, and the quietest into the season of death, that will also change what we're seeing in the colors and everything as well. Got some hard stone. Just trying to gather as many resources as possible. I don't know what. I want to make sure I can get everything. Oh, something Oh, shiny. Yeah? shiny. Oh, Yes, shiny. Oh no, we've lost her. We can't eat this though, so it's good, right? Okay, I'm gonna reach into the bush and get this. What is this? This is like the most obvious bait you've ever seen. Ooh! Come on. Oh no, monster! Oh, all right. I got him though. Okay. Got this, Amber. All right, let's see. Bah! There we go. Wow. Yeah. Got him. No problem. Got him. That poor goblin All just right. wanted to protect its shiny. This is my shiny. All right, let's get these guys, these baddies. All right. Battle. All clear. It The is. treasure chest up there. Oh, I know. Look at all this. More lumber, too. I'm getting so many goodies. I can't wait to go back home and plant all of these. Oh, and here's this Oh, and there's the second bridge we're looking for. ladder. Ladder. Yeah. Oh, okay. This is going to consume 1 hour. Okay. We're But getting... the important thing about these ladders is, obviously, as you can see, these dungeon areas are quite large, and it does take more than one day to get through them. Yeah. So being able to build shortcuts with the ladders like this helps you progress farther in the dungeon without wasting as much time And I on the think- areas you've already explored. And I think I just saw on the map that we were getting kind of close to the next section of the canyon, so maybe since it's getting late, it might be a good idea to head back. Yeah, and I noticed that there was a fishing spot here earlier, so I think I might stop and just fish for just a little bit. Just a I little suppose bit. we have time. We have time, but and look at how peaceful it is, and we can sit here and listen to the music for a little bit too. Reflect on the adventures from the day. Exactly. I hope there are fish. Count all of our bounties again. I hope there are fish. It As does you take can just a see, it little does bit. take Just some time. time. Just some Fishing time. can be quite time consuming, but you do get some good stuff from it. Again, things that you can ship for money, or sometimes things you can use in recipes to make different types of meals for yourself and your friends. Exactly. Oh, come on, fishy, please. I don't think they're biting today. I don't Amber. Might be too know. late Maybe for we're being a them. little bit too noisy. and we're Maybe I scaring them was away. being a little too noisy. Let's give it another couple seconds little- and maybe head back. if Maybe. We can't find it. Oh, there you go. Awesome. Okay. Ooh, Wow. look at that salmon. Nice. I love the art. The art in this game is really- so good. All of the fish look really cool, and the meals and the character art. And also, this thing that I'm using right now is a return bell. It's something that I can craft and return immediately to my farm. So if I'm further out in the canyon than I want to be and I need to return home quick, it's a great item to use to get back to your home really quickly. But I'm gonna go back outside of my farm and just try to get a few more crops in here. Right, you did pick up some seeds, didn't you? Yeah, I did. I picked up a lot of seeds. And depending on what you plant, it might be ready tomorrow when you wake up. Oh yeah, so my carob seeds I think only take 1 day, so those will be ready for me tomorrow, and then I can make some more money. But I think we got some uni onion seeds. We got a couple different things, so I'd like to plant those just to make sure that we have a good variety of stuff. So let's There they are. let's plant these uni onion seeds. I'm gonna plant them right in the middle. Why not? Chaos. Chaos. And then we're gonna surround them with some duress lettuce, because you know what? Why not? And then we're gonna bring out our handy dandy watering tool. I love this watering tool. It's I so know, I cool. can't get over it. It's so good. I'm just admiring how nice the music is now that it's nighttime. It's so peaceful. And look at how beautiful our farm is. Just the aesthetic of this game. Oh, is so gorgeous. pretty, Every so aspect gorgeous. of it. Well, let me just dump all this stuff into the shipping box. We got that crystal, and it looks like it's going to earn me a lot of money when shipped. So let's send that out. Maybe some of these berries. And, The fur. oh yeah, let's Yeah. ship that fur. All right. And good. then open up our storage box and let's store some of this stuff because I don't think I'll need it for a while.
Yeah, Just I need rocks and onions and things. Yeah, just store some stuff. All right, just get out of my inventory. All right. And now it's getting close to nighttime. You have time to craft another bell, though, which is probably a good idea. That's a smart idea. Just to make sure I have them. Yeah. Because I know how late you like to be exploring. You get yourself in How trouble late I like to sometimes. be up fishing. Exactly. Yeah, that's what really happens. And it is good to note also that when you're crafting at home, it also takes time. Just a little bit of time. Yeah. Well, depending on what you make, too. Yeah, could take longer too. Awesome. Yay, my return bell. So pretty. Yeah. Well, Hey, Amber, it's almost 9 o'clock. it's almost 9 o'clock. Bedtime. Time for bed. All right, well, let's just take our time. Your house is really cute, I too. know. Here, I'm just going to do a quick pan. Ugh. Look how cute and So homey this little charming. house is. I'm so glad that they let us stay here. Yeah. Gave us this farm. They're just so like, we here, can this grow some house stuff. is just here. Yes. Take it. Yeah. Oh, and you leveled I up. did leveled up. level up, so running around and beating all those baddies helped. So got some physical attack, magic, all the good stuff. And then here's our shipments too, so we get to see how Wow. much money I made too. So much money. Wow, look at all that! Look at all that. You know do what? with all that? This calls for a shopping Yes, trip. so we can go into town after I harvest and, of course, water some of my plants. Gotta get those morning chores. my done. morning chores, exactly. But then I'll go back I'll go into the village, and then we can go look around there and maybe go on a shopping spree. Yeah. Yeah. Good. Let's do it. As long as we just go back and make sure we find our friend in the canyon. That's the most important thing. But first, shopping. But first, shopping. Well, and you can find a bunch of interesting things at the shop. You know, Oh, yeah. obviously things for your farm, more seeds, but they also have some equipment that you can use for adventuring as well. So Yeah. Oh, yay! My carob seeds are all ready. Wow. Awesome. Look at all of wheat these. is ready back there too. Those are so cute. They look like little bunnies. But they do wheat. look like little bunnies. They look tasty. Oh, and looks like my wheat is also ready as well. Oh, wow. I have so much stuff. The carrots are great too because they grow quickly. They sell for quite a decent bit, amount. Yeah. but they also give you a little bit of health and a little bit of. They fill your food meter a little bit if you're eating them as a snack while you're out on the road. Got a lot of uses. They're ingredients in a couple different recipes. I think I have some more wheat seeds, so let's replant these just to make sure that I still have some stuff growing. Got to maintain this farm. The nice thing, I think that the stores in town open at 8 a.m. Yeah, so We I have a have little bit of enough time time. in the morning to get my chores done. All right. I think we have some time to grow some more. Yeah, let's grow some more dressed lettuce. There we go. And it's so calming and peaceful. Yeah, the music on the farm is just really great. Nice and relaxing. So peaceful. You almost forget the imminent danger you're in. Exactly. Oh, all right. So let's drop these off in our shipping box, and then we're gonna go run to the village. And I'm gonna sprint there. Don't use too much Using up stamina. all Don't the need it. stamina. Oh, good thing I got some sandwiches, so I think I'll be fine. That is definitely a play style. Yeah, eat everything, sprint everywhere. So this is the village of Leafy, Yes. and I love it. It's so beautiful. It's so pretty. It has a sea light in the background. You can see right there, pink. Yeah. And it's really cool because the first time we're introduced to this village, there's no one here, and I won't explain why. You know, you have to play to find out. But it's really nice to see it lively with all the different residents from the town. Yeah, and there's also a couple of fishing spots Amber. in Your town. But this is our general store, so let's go in here and see what we can do for our shopping spree. Other places in town, there are a smithy where you can upgrade your weapons, and there's a place where you can get upgrades for your house and your farm too. Exactly. And here's, so we got a fireproof ring and a defense ring. Wow. Oh, I have both. enough. Big I'm gonna spender. buy Big them spender. both. Wow. Well, you did make a lot of money did overnight. make a lot. So. Did you see this backpack over here? 10,000. I am Hey. not rolling in it. That's- Hey, if Yeah. it's a good backpack, it's worth it. It's worth it. And look, our friend Cress is here too. Looks like she's buying some stuff as well. But yeah, Kay, as you said too, there's a couple other shops too, even the doctor that you can go visit in the town. So there's a lot of other things too for you to go do. But I really want to make sure my friend's okay. Yeah, But before you don't want to we waste too much time. Yeah, before we do that, let's equip this ring. So you already have one ring equipped. Yeah, I already Magic. have one ring equipped that's a simple magic swordsman ring, but I'm gonna
equip this defense ring. I think that'll help me while I'm fighting some of these baddies. And off to go find your friend. Yes. Come on, Dianthus. Let's go. And as you can see, as she travels on the map, the time actually moves a bit quicker while you're on the world map. So you have to be very careful and don't be like me and get all turned around and waste half a day just trying to find where you're going next. Don't do that. Don't do that. Be smart. Make good choices. Okay, it's already 10:30. Let's rush in here and try to find our friend. So you should be able to use those ladders that you repaired yesterday, right? Exactly. Right. That's what I'll be looking for. So the first one that we repaired Sweet right shortcut. here. Beautiful. That's very, very good handiwork. Very convenient, right? Very convenient. Very sturdy ladder that you Ooh, made. these guys are back. Baddies. They don't learn. You are almost out of stamina, dear. Oh, I was running too much. Do you have any more of the sandwiches left? I do have a lot of sandwiches. There you Oh, go. there we go. Hold on, I'm gonna eat one more. Now you can, well, Oh, Well, look at and your that. stomach Look at is my full stomach's now. more full. that's true. That's true. Your stamina would have regenerated, but it will continue to regenerate longer now. Yeah, so once I have when your stomach is full, it'll help replenish some of that a little bit quicker. Yeah. Come on, Dianthus, help Thanks me out for the here. assist back there, Dianthus. Yeah, nice job. That's teamwork. Yeah. End of battle. All clear. Thank you, thank you. She's so good. Get some more fur and What a some more great seeds. ally. Yeah, more copper ore. Oh my gosh, look at all these baddies. God, I love the music in here too. Music is so beautiful, and it changes whether you're at your home or in the village or in the middle of battle. It's all just so different and really cool. Come on, Dianthus. There we go. We got him. And here is our other ladder that we You went the built. long way though. I did end up going the long way. I wanted to gather all I that wanted stuff. to fight some more guys. Battle commence. Well, thank Warm goodness we up had a two little bit. sandwiches. I You have stamina am for thankful it. I had 2 sandwiches to do some little fighting over here. End of battle. Ooh, and look at all these things. Berries, Oh, meat. cool berry. That's a cool berry. Better than an uncool berry. Uh-oh, feeling something unusual ahead. Let's go. I hope we can find our friend. Ooh, music. Isn't it beautiful? I What's love that? it. That structure, I know. So Dianthus and I are going to be wandering around, and we noticed some of these structures that They seem a little bit out of place. out of Yeah. place. Yeah. Exactly. So, and they shouldn't exist here, but It's all a big What? mystery. a big Who is mystery. this? But another mystery. Another here. mystery. Speaking of mystery. Speaking of, so we also run into this magnificent unicorn. Oh my goodness. He is looking for a princess. Also looking very fly. Oh, he looks very fly. I want his hair. Oh, and he calls us an impertinent buffoon. Wow. You know, just Friendly. a very friendly guy. No. Yeah. Rude. Talking about some princess. though. Yes, so he's this corned creature. He's looking for a princess. We're also looking for someone, but he thinks we're hiding the princess from him. Or perhaps hunting the princess. Or maybe trying to find her, but we're not hiding her. But there's no We have no idea. convincing him Yeah. that we are not hiding his princess. And we're also searching for a girl. He just doesn't want to listen to us at all. A giant unicorn horn is the I thing know. he's hearing. Yeah, he wants to know. He's not going to take any of this. So witness Witness me. me. So Looks like he we have wants to battle fight him. me. Oh no. Well, good luck. Thank you. I've never fought a unicorn before. Come on, Dianthus, let's go. He's trying to get you And with good thing that I horn. ate those sandwiches earlier, so my stamina's all good. Your health is kind of shaky, but Oh, I think I'll be fine. I got it. I got this. oh my goodness. Oh my gosh. Check Dianthus. Dianthus, you got this. Oh no. Oh, watch out for that ring. Watch out, watch out.
Okay. All right. You're hanging in there. I want Gotta wait for those skills to charge back up. I know, I want my power. Use your skills. You're almost there, though. Okay. Really close. Where are you? Oh, no. Oh, no. Your skill's ready. All right, let's Get go. him. Oh, he knocked you away. yeah. Oh, Oh, there you go. There you I was trying to do the That was a finishing move close on him, one. but that was a little close That for was a little comfort. closer than I thought it would be. Don't worry, he lost all of his health, right? Yeah, we beat him. And he's impressed. Famous last words. Witness me. And look at this beautiful guy. Oh, no. Oh And he no, I spoke replenishes too his soon, health. sorry. Well, I mean, you still have sandwiches left, right? I know. I have a Maybe? few sandwiches. Yeah, so I'm trembling in his presence. So he still wants to know where his princess is, but I think if we take some more time to explain to him exactly what's going on, who we are looking for, that he will, hopefully he'll understand. Maybe you can clear up this misunderstanding. Let's see. He doesn't seem prone to listen. No. And also, the princess and our friend have different names. So I think that's number one for us to. Obviously, you're different people. They're not the same person. Yeah. But let's see if he'll come with us. I think he'd be a good party member. You know, I'd like some healing. I think he's a little bit too stingy for that, but Oh, maybe. he might be able to help us out in other ways. Or maybe he'll just, be annoying. just look pretty. Be rude. Be helpful somehow. Yeah, somehow. Maybe. We'll find out. We'll find out. Awesome. Nice, so let's Well, go now we deeper got into the Unicorn canyon. with us. Yay. And yeah, All right, let's go let's keep deeper. Let's go looking. try to find our friend. It's only 1 o'clock, so I you've know. got lots of We time. have lots of time. The music is so beautiful. Oh, it's so pretty. Ooh, so this right here, this is a monolight. These are actually save points and teleport points for you. So when you go and activate these, one, obviously you can save your progress here, which is great, but also you can teleport to different points of the map, but then you could also go back to your farm. So it's another great place to move and get back home when you need to if it's getting too late. So Well, and it's another great way to progress farther into a dungeon. exactly. When you have to go home and sleep. There's for the night. another fishing spot right there. So many Yeah, I was spots to go gonna fish. I was going to say, I'm surprised, Amber, that you don't use those to I know find your favorite fishing spots. You are exhibiting great restraint, and I'm very proud. I'm trying for you guys. Oh, What's guys, this? a bridge. I'm sure Dianthus can help us fix this. Good old Dianthus. Yeah. What's wrong this time? She doesn't have to be happy about it, all right? I know. Just a little hope, please. Just a little. But props to her for fixing that in those heels. Oh, yeah. I mean, she's making you do it. That's true, I guess. Don't Still, be so quick still. to give her credit. But now we got a repair kit, but we also got a repair kit recipe, which I'm looking forward to go make more of these Yeah. kits and then see what else I can go repair. It's probably a good idea to have kits ready before you go on adventures. Exactly, Just so in you case. don't get stuck. 2 or 3, Yeah, but this one, like the ladder previously, will take an hour to repair. So we're at 2:30 p.m. That's fine. We have plenty of time still. And let's see if we can find our friend. What is that? I don't know. That's I the want to different fight it though. Different from the other enemies we saw. That monster. All right. You're ready. You're just I jumping right in am there. ready. I'm ready to jump in. Let's go. So this monster, Dianthus is letting me know, has a thicker hide, and so our melee attacks aren't going to be as useful against it. And we need to use magic. If only we could use magic. If only I somehow, could Amber. use magic. Unicorn thinks that you can do it. Yeah, so our unicorn friend is going to try to teach us here. Grumble, grumble. Please. My magic? Please, Mr. Unicorn. Please. grumble, grumble.
Oh, come on, please. All right, very well. Professor Unicorn. Professor Unicorn's class is about to begin. You'd better listen up. Let's go. Yeah. Fancy. Wow. Now you try. Go ahead, Amber. Like that, just like that. Your turn. How am I supposed to do that? You can't tell by watching. He's so funny. I love his dialogue. One mustn't balk at the first hurdle, Amber. I can do this. So you're closing your eyes now to see if that helps. And it does. My magic. Oh, I can now. The mage. I got the mage class, and now I can use magic. I am really excited about this. Mage job class is one of my favorites. Yes. All right. Well, let's see what we can do against that baddie then. All right. I want to use my magic. Yes, we can. Let's go. Let's do it. Let's do this. Yeah, let's keep moving to this. But before I get going and fighting him, I do need to select this job really quick. You can normally do this on a monolith, or you can only do this on a monolith. But just for tutorial purposes, it's allowing me to change the mage class right now. All right, so we're changing to the mage. Look at how I love cute your we look. outfit change too. I know, so good. Oh my goodness. That was extremely effective. Nice Extremely. Shot. Wow. Heck yeah. We're so strong, guys. Check that out. Gosh. Oh, I love it. Magic. So I know we have to go further into the canyon to find our friend, but it's almost 3 o'clock, so maybe we should call it a day for now. Yeah, I think so too, because I also got more stuff to go plant, water, everything. Gotta get those carrots. And you gotta spend some time fishing, let's be real. Let's be real. I mean, I didn't want to say it, but... And with that, I'm actually gonna use my return bell here to go back home. Awesome. Safe and sound back home. Safe and sound, exactly. Great. So we'll actually stop there for today, but before we end, we actually have a special video from Go Sheena, who's the composer of Harvestella. So let's take a look at that. ハーベストラの作曲を担当した椎名剛です。よろしくお願いします。戦闘曲楽しかったですね。割と結構ノリノリでやっていいよって言われたのですごく楽しく作れました。この世界観となんかもしかしたら外れちゃうんじゃないかっていうぐらいちょっと少しロック寄りに寄せたりとかもしたので、いいバランサーにはなったのかなと思ってます。この作品で一番苦労したのは割と実は街とか部屋の中の曲とかで何度聴いても飽きないっていうオーダーが結構それかなり無理ゲーだなとか思って細かくフックを散りばめることであまり疲れないようにしました。はい、皆さんこの作品は長く遊べるゲームですのでプレイしてみてください。音楽も頑張ったのでぜひそこも楽しんでみてください。よろしくお願いします。All right, so that's all the time we have today to show you Harvestella. We hope you enjoyed what we had to show. The game is available for pre-order now on Nintendo eShop, and it will release on November 4th. I hope you're all looking forward to it as much as we are. Thanks for tuning in, and we will see you next time.
This is Splatsville, in the heart of the Splatlands. Despite its old-fashioned appearance, it's seen enormous growth in recent years. It's also the hottest new place for Inklings looking for things to do. Oh, hello everyone. Hope you're all staying fresh. I almost forgot about introductions. We're the researchers from the Squid Research Lab. We're simply fascinated by what these Inklings can do. They can splat ink in kit form and smoothly swim through it in swim form. We've been studying their biology day and night. Today, we'd like to share some new findings on these Inklings, while providing summaries throughout. Of course, what goes for the Inklings also applies to the Octolings. We're sure of it. First, Turf War. Get styling with some fresh fashion, and get inking with even fresher weapons. Naturally, in a place called Splatsville, turf war battles are the locals' favorite pastime. 2 teams of 4 will ink for 3 minutes. The team that inks the most in their color, in other words, claims the most turf, wins. Now, that's not all inking is for. Ink walls to swim up. Or get sneaky and hide in ink to splat opponents. The more ink you spread, the bigger the advantage you'll have in battles. Whoops! If you're out of ink, submerge in it to refill. New techniques like the Squid Surge to swim up walls in a single burst, and the Squid Roll to jump out of ink while simultaneously turning around have also been spotted. Oh, while it's glowing like this, the move also slightly repels ink from opponents. We've discovered where these turf war battles will take place. Stages confirmed for the Splatlands include Scorch Gorge, Eel Tail Alley, Mincemeat Metalworks, and Undertow Spillway. There seem to be other stages as well. Hagglefish Market, a pier filled to the brim with street vendors. The stuff here looks fishy, though. Several stages from Greater Inkopolis also return. Museum Delfonsino. Battles here take place in the central courtyard of this modern museum. Take special note of the rotating wall. Hammerhead Bridge. This bridge connects Greater Inkopolis to the Splatlands. After lots of construction work, it's finally open. Thanks to the bridge, transit to and from Greater Inkopolis is much easier. Mahi Mahi Resort. A luxury resort in Greater Inkopolis. Pay close attention to the platforms that sink as the battle goes on. There will be more areas to ink afterward, so don't forget to splat them. Including the stages you see here, a total of 12 await. More stages will be added in free post-launch updates. Now, let's get into the inky essence of battles, weapons. First, it appears that all the basic weapons from previous games will be available. On top of that, Splatland-specific weapon types, such as the bow-like stringers, will make their destructive debut. We've also verified a new weapon type called Splatanas. This is the Splatana Wiper. Send blades of ink flying with the centrifugal force generated by swinging. Swing after charging up a bit, and it'll transform into a charged slash. As expected, it's powerful as a long-range attack. But the charged slash at close range is also quite devastating. Let's dive into the weapons that can help you claim even more turf.
special weapons. As the name implies, these are special kinds of weapons that can be unleashed after filling up the gauge from inking turf. There are some new types we've identified, so let's take a closer look. This is the Tacticooler. When it's activated, a fridge appears. You'll find in-game beverages stored inside. These have a variety of effects, like momentarily increasing speed. They come in packs of 4, so take one and share the rest with your teammates. This is the Wave Breaker. When activated, it'll unleash waves around the area. It'll also mark an opponent's location and cause damage. Try to avoid them with a well-timed jump. Finally, the Reef Slider. Build up power, then charge into opponents who need a good splat. Once the attack ends, it'll explode and damage the surrounding area. Familiar special weapons like the Tenta missiles, Ink Jet, Ink Storm, Ultra Stamp, and Booyah Bomb will also make their grand return. Special weapons are paired with main weapons, so find the combo that suits your splatting style. Shop here to get your tentacles on some fresh weapons. This is Ammonites, owned by the chatty horseshoe crab, Sheldon. The locals have praised him for his wealth of weapon wisdom and sophisticated selection. Instead of using in-game currency for purchases, you'll need these Sheldon licenses. Obtain them by leveling up through battles and by consistently using the same weapons. One Sheldon license can be exchanged for one weapon that corresponds to your level. Oh, and just between us, if you exchange more Sheldon licenses than normal, it appears he'll give you a weapon you like sooner than expected as a special reward. By the way, the Inklings and Octolings walking around town are pretty savvy about their fashion. Things like headgear, clothing, and shoes are just as important as weapons to staying fresh in Splatsville. Gear can be obtained in the shops around here. Each one is managed by an interesting shopkeeper, so let's drop in. This is Not Couture, a headgear shop. You'll find an array of hats, masks, and glasses so you can get ahead of the game. The laid-back Nautilus, Gnarly Eddie, and the energetic Nails, the snail sitting here, run the shop. This is the Clothes Boutique, Mana Wardrobe. It specializes in tops, like t-shirts and jackets. The shopkeeper, Gel Lafleur, might be a touch archaic with words, but this jellyfish has a keen eye for fashion sense. And finally, the shoe store Crush Station. Get a variety of cool kicks here, from trainers to sandals and even leather footwear. It's owned by Mr. Coco. He might look intimidating, but deep down, he's a nice guy. Probably. You're more than welcome to pick out gear based on its appearance, but they do come with abilities that can help you out in battle. Take Run Speed Up, for example. It can increase your running speed. Or Intensify Action. This improves the Squid Roll and Squid Surge moves. There are even more abilities to discover. Plus, there's a fellow in Splatsville who can swap one ability with another. Talk to Merch here, and you can add an ability of your choosing to your favorite gear.
And if you save your favorite gear combinations as fresh as fits, you can change in a flash. Flavor up your fashion with whatever outfits you want. Simply Splat-tastic. Welcome to the lobby, a gathering spot for those seeking fresh battles. Turf war battles aren't the only things that happen here. You can also square off in Anarchy Battles, where you compete for rankings. Hold the active zones in Splat Zones. Ride the tower to the goal in Tower Control. Carry the Rainmaker to its destination in Rainmaker. Or collect and throw clams to score in Clam Blitz. Duke it out in these 4 modes, which are on rotation. Want to take on a challenge solo? Select Anarchy Battle Series. But if you want to team up with friends, joining Anarchy Battle Open is the way to go. You can also play private battles online. Set battle modes and other options to your liking. Why not play with your favorite battle modes alongside friends? Information about these game modes will be available soon on the game's official website. Now, let's talk about the features within the lobby. This is the test range. Try out and get comfy with your weapons here. Besides being able to practice whenever you want, it's also a great place to get all warmed up while waiting for rivals to join a battle. Next up, ghosts. Online friends will appear as 3D holograms. Drop in on friends in the midst of battle and play alongside them. You can also join up and start a battle on the same team. You'll be able to see what your friends are up to. It appears that you can also call out to friends in the lobby and invite them for battles. Why not see these features for yourself? This is where you can view battle replays. It appears that it can somewhat recreate recent battles. Fast forward. Or skip to a certain part. Or even swap to another player's view. Incredible! Not only can you rewatch battles as many times as you'd like, but there's even a share feature. We hope you'll use this handy tool to help you rank up. Next, we'll analyze and discuss this space within the lobby, the locker room. Here, you'll find some fresh lockers. One is yours, and the others belong to players with whom you've recently played. As you can see, you'll be able to place any acquired weapons, gear, and items to your liking. Slap on some snazzy stickers, and modify your locker's color. This is your space to express yourself, so customize it however you'd like to show off your signature splatting style. Oh, yes, items can be obtained at Hotlantis, a general store on the edge of Splatsville. Apparently, the store manager vanishes quite often, so instead, it's run by an artist named Harmony. She used to be a regular customer here. It's got an outlandish assortment of items. Why not show the store some love by grabbing some goods? There appear to be plenty of other customization features as well. When battles start, these splash tags appear. They can be customized with a banner, badge, and title. Additionally, you can change the emote your character performs when you win a battle. All of these can be obtained via the in-game catalog, which will be available at Hotlantis.
By using points earned from battles, you can unlock various items, like stuff for splash tags and seasonal gear. Following the game's launch, a new catalog is planned to be released every 3 months for 2 years. Be sure to snatch up everything you see in each catalog. Phew! There's still a lot of info to share, but I need to take a little breather here. In the meantime, please turn your attention toward this. Introducing Table Turf Battle! Lay out your cards for a dazzling deck duel! Ink different shapes with different cards! Charge up power, then unleash it all at once with a special attack! There are cards like this, and even ones like this, and there are over 150 cards to collect in-game! So build your deck and send your rivals packing! The Splatsville locals eagerly await your challenge. Table Turf Battle! Every player will be gifted an in-game starter deck! Excuse me, I lost my clampoosier for a second there. That was Table Turf Battle, a 1v1 competitive card battle spin-off of Turf War. It appears you can play this at the Table Turf Battle Dojo in Splatsville. Be on the lookout for more details about Table Turf Battle in the future. And now, this! Salmon Run is a simple job that requires 4 players to work together to collect power eggs from the salmonids advancing on them. This part-time gig is rumored to be a little fishy, but it pays pretty well. By defeating particularly ferocious creatures called boss salmonids, you can obtain valuable golden eggs. You'll need to collect and deliver plenty of golden eggs in order to complete this job. This time around, we've confirmed some new types of boss salmonids, so let's share our findings. First up, the Slammin' Lid. It creates barriers and protects salmonids on the ground. Get too close to it, and it'll attempt to crush you, so approach with caution. Next, the Big Shot. It fires heavy projectiles from a distance. Be prepared for powerful shockwaves when they land. With new boss salmonids confirmed, make sure you're ready for an even more dangerous salmon run. This is one of the new king salmonids. Unbelievable! It looks like they'll occasionally appear just before you complete the job. The tank on your back is a specially provided egg cannon, and it appears that you can fire golden eggs to deal massive damage. However, these battles are under a time limit, so rack up as much damage as possible to drive them back. And this is the still being researched big run. We believe this is when salmonids invade the city in which Icklings and Octolings live. It appears that this event happens once every few months, so brace yourselves! Big run is coming! Now, observe this manhole in Splatsville Square. This is actually the entrance to the home of the Octarians, the Inklings' longtime enemies. As Agent 3, the newest recruit of the new Squidbeak Splatoon, you'll do battle with the Octarian army, whose members are covered in hair for some reason. Along with your buddy Small Fry, you'll explore many stages, each one full of twists and turns. Oh, I almost forgot.
Story Mode is perfect for getting familiar with inking turf and using weapons, so newer players might want to try it out. Well, we've come this far. What awaits the Inklings and Octolings in the end? We hope you can witness the epic finale of this Splat-tastic saga. We're back in Splatsville. From here on out, we'd like to talk about other features that'll help you enjoy your splatting escapades even more in Splatoon 3. You can post illustrations here via this mailbox. They'll be displayed all across the city and even in stages. So put on your artist cap and post away. Vertical illustrations will also be supported. Additionally, you can grab food and drinks that'll help you in battles at the concession stand. Or use local communication to play with nearby folks in your favorite modes at the shoal. By using photo mode, you can snap selfies, send photos to a smart device, or display them in your locker. This is the Recon Guide. Select your favorite stages at any time and take a stroll around them. Why not get familiar with each stage prior to battles? This is Splatnet 3. You can use this with your smart device. It contains features like checking your latest battle stats and ordering special in-game gear not sold in shops from the Splatnet Gear Shop. But that's not all. Access features like Krusty Sean's Wonder Crust. Support this fellow's journey using ink points earned depending on the areas you inked during battles. Or view history to take a trip down memory lane with your past ranks. You can also snag special wallpapers and more for your smart device, so be sure to grab them. It appears that Splatnet 3 will be available at launch via the Nintendo Switch Online mobile app. Next up, Amiibo Figures. Scan Splatoon series Amiibo at this spot in Splatsville, and voila! Saving your favorite gear combinations as fresh as fits will allow you to easily swap outfits. Additionally, it seems you'll be able to get special gear and even snap photos together with Amiibo. And Splatoon 3 Amiibo incoming! Release is scheduled for this winter. Now, let's talk about post-launch updates. As we mentioned a while ago, following the game's launch, a new in-game catalog will be released every 3 months for 2 years. New weapons will also be added around the same time as each catalog. In addition, X Battle, available after attaining an extremely high rank in Anarchy Battle, and League Battle, where every 2 hours you can compete in teams based on your Anarchy Battle results, are planned to be added in future updates. Furthermore, for this game, we're planning to add large-scale paid DLC. More details will come at a later time, so please be on the lookout. And now, I'd like to wrap up this research report from the Squid Research Lab. Thank you for watching. Huh? Who are you supposed to be? Oh, Squid.
I completely forgot to tell you about Deep Cut. They're an incredibly popular trio who host the Splatsville news program, Anarchy Splatcast. They provide information on battle stages, as well as other news bulletins. While we're on the subject, the youngsters of Splatsville own sea cucumber phones. They can check the news while doing other activities, as shown here. And... It's been confirmed that Splatfest will make a return. In these events, you pick a team based on the announced theme, then settle the outcome via battle. And this time around, there will be 3 teams to choose from. Splatfests consist of 2 halves. In the first half, teams will compete in 4v4 turf war battles. The second half is a tricolor turf war. It's a special mode where, whoa, 3 teams fight at the same time. All players on the team currently in first place will start in the center of the stage. 2 players each from the second and third place teams will attack the first place team from opposite ends of the stage. Can the leading team defend themselves? Or will the other 2 teams exact revenge and force them out? Use the Ultra Signal to control the battle and contribute to the Splatfest while working alongside the members of Deep Cut. Okay, we're going to close out this presentation with an announcement from Deep Cut. Take it away.
¿Se me escucha? ¡Rueca! Estoy sudando como un pollo, macho. ¿Cómo abro la Coca-Cola con nada? Dios. Sepa que me... ¡Au! ¿Qué cojones? ¿Se lo pinta esto? ¡Wow! ¡Qué fresquita la Pepsi! Me cago en todo. Una Pepsi. Pues es una Coca-Cola, ¿verdad? ¡Oh! ¡Fucking calor! ¡Dios! ¡Qué infierno! ¡Qué ganas de una Coca-Cola! Claro que sí. Bien fresquita. Jeje. ¡Hala! Ya estoy. Español. Joder, no veo. Un micro aquí en todo el GP. A ver. Voy a apañarme el setup. Esto no... Se escucha más alto el juego que tú. Creo que no puedo hacer nada, o sea, bueno, igual aquí en el OBS. A ver. ¿Ahora qué tal me escuchas? Dime qué tal, espérate. ¿Ahora qué tal me escuchas? Hola, 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 hola. Patata, 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 patata. Patatita. Patato, patato. Super, super qué, Super Mario. He bajado una cosa. ¿Me escuchas bien ahora? Dame confeti. Así está bien. Guay. Ahora, vamos a avisarnos. Porque no tengo 69 de vida, ojo. Jeje. ¿Puede ir? No. ¿Puede ir por arriba o...? Creo que no. Es solo por aquí. ¿Has visto lo del Harvestella? Yo es que me estaba haciendo ejercicio. Tal y como dices tú. Ejercicio y duchita. Mucha información. Que hace mucho calor. ¿Más castañas? No, no son castañas. ¡Socorrito! ¡Socorrazo! A tomar por culo la bomba. Socorrito. Esta, por favor, que estoy bebiendo Coca-Cola. Ah, esto es fácil. Así. Bueno, igual me he venido arriba. Así. Ya está, ¿no? Bueno, todo alineado. No lo vi porque estaba almorzando. Pues vaya. El Gumbaya este me lo puedo cargar con las botas normales. Gumbaya. Coin. Pues no me he cargado ninguno. He hecho 4 excelentes. Botas de hierro. Estas están jodidas, pero bueno. Vaya, con las de hierro sí que se mueren. Son todo 3 acciones, en serio. La línea como el ojete. Sí hace más daño las de hierro que las normales. Turno del rival. ¿Volteado y paralizado? ¿En serio? Ah, que están paralizados. Vale, están paralizados ellos. What the fuck. Esto me lo hago.
¿Cómo? Ah, sí, vale, ya sé. Se me olvida el martillo siempre. Hostias, pero entonces... Bueno, no está bien. Buah, qué mierda. Bueno, esos están paralizados. Igual no hacen nada. A no ser que se volteen. Vale, pues sí. Alinealos bien. Se están hechos polvo los pobres. Churno de Mario. Hay 2 Toads dormidos. ¿Por qué no usas otro martillo? Porque se rompe. Ese martillo es infinito. ¿Para qué voy a usar el martillo ese chulo en los Mindundis estos? Jolín, digo Mario. Se me ha pegado lo de Bobby. Ya me lo ha pegado Bobby. No me han avanzado ni medio metro y ya se ha perdido otra vez. La verdad es que sí. No sé si lo suyo es mala suerte o es que se busca los problemas. Si se rompe el martillo... El que no se rompe es el normal, que si es infinito. Estos dos se rompen. El brillante se rompe. Este es infinito el martillo. No es que la brillante ya las tengo rotas estas. Las brillantes, o sea, las de hierro, las brillantes y todo lo que no sea el estándar, el básico, se rompen. Cómo mola, está con el papel arrugado y todo. Porque hay tantas castañas, entre comillas, como dice el Bobby. Au. Au. Bicho. ¡Uy, va! Hijo de puta, qué susto. Entonces has conseguido otro martillo, pero que sea de hierro. No hace falta un martillo de hierro. De hecho, no tiene sentido lo que dices. Las botas son de hierro porque sirven para poder saltar sobre los pinchos. Wow. A ver, ¿qué coño hago con estos? Ah, vale, así, ¿no? Toma. ¡Poing! ¿En serio mataron a la bomba? No, de momento no. De momento. Esto así. Y esto así. Easy. Vale, para matar esto necesito de hierro o brillantes. Es que debería usar las de hierro, pero es que se me van a romper. ¡Poing! 20, exagerado el daño de estas. Martillo. Ese con excelente. ¡Poing! Sí, es el martillo, es el martillo. Con ese me vale. Joder, habéis puesto las monedas para que me pegue yo. A ver. Mira, un Toad. Le puedo volver a meter. Otro con las castañas. Más castañazos. Claro, de los Toads en este juego ya pueden dar... ¿Eso qué es? ¿Es un cartel? Ah, no. Ya pueden dar luego un buscador mejorado, porque vamos. Por lo menos ver los Toads que hay por mundo. Esto.
¿Socorro? Seguro es el bombi este. Coño, si está ahí. Mírale. Le está pegando el Goomba. Te vendían uno, pero no quisiste. ¿Un qué? ¿Un qué? Si tengo el localizador este. Pero es una mierda. ¿Yo para qué quiero esto? Aquí el buscador de todas. Pero tiene que haber algo más todavía. Decir, te faltan estos todas aquí. Te faltan estos todas en esta parte. No un localizador de todas. ¿Cómo pillo al tato este? ¡Picho! ¡Wow! ¡Eh! What the fuck, está allá abajo. Full escondido. ¿Pero qué cojones? Toma. ¡Oh! Me lo he cargado. A ver, Bombi, hijo mío. Otra vez no. Y vuelta a empezar. Este Bombi es especial, especialmente tonto. ¿Dónde se ha caído este pavo? ¿Se ha ido por acá? ¿Por aquí? ¿Se tengo que buscarlo por aquí? ¿Dónde cojones estará? ¿A que se ha vuelto al principio? A ver, ¿dónde está? ¿Ha ascendido por aquí? ¿En serio? Por ahí no merece la pena seguir. Bobby no ha podido llegar tan lejos, ¿verdad que no? Me está diciendo que me pire para arriba, básicamente. Aunque quién sabe. ¿Dónde está el Bombi? Está en una castaña de estas, ¿no? Tonta la bomba. Un respeto al Bombi. ¡Au! Me pincha el culo. Pues nada, vamos para arriba. Por aquí no. ¿Se habrá ido por aquí? ¿Hola? Pues ok. A ver si se ha caído hacia atrás, no va, ¿cómo va a ir para adelante? No tiene sentido. Suelta confeti, suelta confeti. ¿Se ha ido por aquí? No sé. ¿Qué coño hace aquí? La madre que la parió. Y encima está sola. Ah, qué bien. Combate gratuito. Siempre están mosqueados estos. 3 movimientos, en serio. Vale, creo que sé cómo... pero vaya tela, ¿no? No, espérate. Ah, claro. Ahora tengo poco tiempo. ¿Qué cojones hago? Todo mal. Mira, ese mismo, toma por culo. No sé cómo hacer esto. Deberían ser 4, ¿no? Deberían ser 4. Todo mal. A ver, aún no me lo como. Pastar. Joder, 3 de daño el puto bicho este.
Vale. O sea, ¿cómo se ha ido hacia atrás si está aquí adelante? Ñam, ñam. Póngame otro soufflé de castañas. Camarero. Dame un martillazo. ¿Eso es un toad? Mira que esta pata tan tierna, estampa tan tierna. Mientras tú y yo nos jugamos la celulosa buscando por todos los rincones, el angelito estaba aquí soñando prácticamente a dar una hostia. Mario, dale un toque. A ver el toque. Ese va a ser el toque, creo. Dale un toque. Toma, toca. ¿Qué? Bicotes, resulta que al salir rodando por la pendiente he encontrado un atajo. ¿Qué cosas, Ah, ya, qué cosas. Tol. Joder, capturadora más sensible, macho. En el caso es que mientras veníais, o no, he aprovechado por asobar un rato. Qué alivio. Hay un toz ahí. Menos que no tendremos que volver a perseguirte como locos por el monte, o eso espero. Vamos al santuario del agua. Lo que tú digas, jefa. Papel elemental de agua, allá vamos. Pues sí. Y entonces este que está aquí. Toma. Juego, gracias. ¿Ves? Ese aviso me gusta. Lo de... Tonto, que eres tonto. Lo de Valle de los Castaños, 100% completado. Eso sí. Pero claro. Poing. 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 Bobby, que eres tonto. Bombi. No, hijo de puta, no me saltes. Como la canción japonesa esta. Oriental. Japonesa. No le pegues a la bomba, a ver si explota. El por culo que ha dado la bomba esta. Míralo, ¿dónde estoy? ¿Dónde la puerta está? ¿Aquí qué hay? ¡Wow! Mira, es una forma de estrella y todo. Este no está asustado por los gumbas estos. Coño. Y el otro no se ha enterado. Coño. La virgen. Tampoco hace falta... O sea, está petado esto. Vale, esto es fácil. Vale, esto les podía dar con el martillo, ¿no? Está rotísimo el martillo. ¡Bum! Barga. Queda el otro, ¿no? No se entera. Toma. Point. Este ya me ha jodido. ¿2 movimientos? ¿En serio? A ver. Ni fruta idea. Dame tiempo. A ver. Ah, mira, sí, sí. Joder. Ya me han llegado los cascos. ¡Ojo! ¡Let's go! Solo por el disco.
Este va a ser... Este sí que va a ser la brillantes, porque no me fío un pelo. Pero de estos, con estos. Ahora, por acá. ¿Dónde están las normales? Mierda, he usado las brillantes, joder. Estoy esperando al cabrón de Seúl, que no ha venido. Vaya puta mierda, Seúl. Yo alucino. Ya pueden ponerlo de baratito todo, porque vaya basura de paquetería. Un banquito. Vamos a sentarnos. Supremo empapador. Vámonos. Pero aquí ya está. Sí, estoy investigando. Lo que no sé es cómo llegar al tubo este. Ah, bueno. En realidad sí. ¿Y dónde me lleva el tubo este? Me sigue el bombi. Dios. Ah, vale, ya me acuerdo. Vale, eso estaba salvado ya. Paso de estar aquí ahora mismo. Uy. ¿Qué dices? ¿Había un Toaz ahí? Julio, pero si le he dado sin querer. Lo de los Toaz aquí no es ni medio normal. Voy a guardar. Ven para acá. Tezuko. Vamos, tú para el otro lado. Dicho y hecho. A eso no le pasa nada de camino a la losa. ¿Qué podemos hacer? Entrarnos en el santuario. ¿Qué hace Bobby? ¿No vas a entrar con nosotros? Puede ser que no. Se me están agarrotando. Se me han agarrotado los gemelos de subirme a la losa. En serio. No es que me dé pánico adentrarme en un agujero tenebroso, gélido y probablemente plagado de trampas y monstruos que va. Sí, mejor me tumba la bartola para recuperar fuerzas. Chao. Ay, recuerda usar papel elemental. ¿Te las vago? Hijo de puta. Pero sí que se pone... Sí que se vuelve. ¿Si me voy? Ahora mira qué estatua tan impresionante. Se ve papel mental de agua. Joder, no sabe lo que se pierde. Pero acá no ha subido los cascos al disco. No mal. Puedo ir por abajo. ¿Eso qué es? Hace un Yoshi. Eso estoy abriendo. ¿No os has echado fondo antes de abrir? Bicho. Bicho. Ven para acá. Todas.
Gracias por emplear tu valioso confeti para rescatarlo. Este confeti que cae fuera de los agujeros con fondo, ¿dónde desaparece? What? Hasta luego, Mari Carmen. ¿Dónde vas? Estos imagino que no los puedo saltar encima. No, si no hace falta 2 movimientos para alinear a estos. Botas de hierro. ¡Mira! ¡Mira, Rebeca! Botas brillantes. Ya se me están jodiendo. No se jode, no se jode. Cualquier cosa que no sea las botas y los martillos se van jodiendo. Si les hice foto antes de abrirlo ya lo subo. Vale, botas de hierro. Se van a acabar jodiendo, pero bueno. Easy. Uy, pues perdón. 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 Mira, botas de hierro. Brillantes, ojo. Más potentes y relucientes que el modelo básico. Antes hablo de esto. A ver. Pero ya no tengo más espacio. Así que me puedo meter aquí un montón de martillos. A ver si se terminan de joder estas de hierro. Lo malo es que se jodan en medio de un combate. ¡Hueva! Joder, su madre, cabrón. No le llega a meter. Esto va así. Y este cómo va. Esto está alineado como el ojete, pero bueno. ¿Martillo brillante o normal? Martillo normal. Me van a pegar una paliza ahora, pero bueno. Míralo. Ni cosquillas. ¡Pam! Ocupas. Guau, guau, guau. No me han hecho tanto. What the fuck, está esto mal. Dame tiempo. Ahora sí. Hierro. Ese se joden. Y sí. Se rompen las botas. No. No me des. Kiko, what the fuck. Venga, de dos en dos. ¿Cómo coño alineo esto? No tiene sentido esto. Ah, bueno, espera. ¿Así? No, así no. Pues se me queda ahí pegado. Bueno, venga, sí mismo. Hierro. Hostias, qué duros están estos. Vale, ahora entiendo que me dirá las de hierro brillantes. ¡Ah! Botas de hierro fuera de combate. Vale, ahora sé que se me han jodido. ¡Ay, ay, 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 ay! La putada es que ya no tengo botas de hierro. O sea, esto no lo puedo saltar. ¿Cómo va esto?
De tiempo. No sé cómo va esto. ¿Ah, sí? Nah. Ese. Ah, bueno, tengo de hierro todavía. No me interesa. Martillo brillante. Zasca. Bicho. A ver, voy a probar si me pincha este. Seguramente sí, pero vamos. Efectivamente. Un tito de hierro. Hala. Va a estar. Hostia. Es un... Me apoyo. Eso me curan. No me han colado, cabrones. ¿Un movimiento? Cago con un movimiento. Pues nada, se mismo. Boom. Qué cabrón, me ha aguantado uno. Au. Hierro. Hola, porgao. Mierda. Sí, sí. Ya he subido los cascos, hardware y electrónica. Muy chulos. Anda, son marca Kraken. Me entero ahora. Kraken. ¿Esto qué es? ¿Un puzzle? Otro puzzle, qué bien. Mover piezas. Ay, qué pista más grande. Habrá que ordenarla. ¿Puedo cambiar esto? Me falta una pieza. Míralo, no sabía. ¿Qué dentro será esto? Seguramente que hay que poner algo en tal sitio, pero que pasa tal cosa, tal... Y bueno, aunque no sabía por dónde empezar, la verdad. Bicho, ¿qué haces ahí? Súmate. LOL. Boom. Se oye bien. Los casquitos, muy bien.
Me alegro. Alinearlos bien. Voy a alinear de cualquier manera. Zasca. Cabronazo, no aguanta, ¿ves? Están jodiendo. Vale, unas botitas de hierro y listo. Ah, bueno, no. Ah, fuck. Ah, bueno, sí, me he cargado a las conchas. GG. Mira, hijo puta. Ese tiene la pieza que me falta. Coño. A ver, martillo para esto. Espérate, martillo para estos. Zasca. Y estos hierro brillante. Bueno, estrenarlo. Bueno. Está rotísimo. Pienso cargarme a todos los bichos normales. Ven aquí. Toma. A ver si con unas botas normales me cargo a estos. Bueno, botas de hierro normales. Bien. 4 excelentes, sí. GG. A ver tú, ladrón de piezas. ¿Está? Ah, vale. ¿Lo puedo matar así? Con esto. Estaba el Pou ese. Están dando la vuelta ya. Necesito una cura. Así con esto vale. Dame un corazón. ¿Me tiran corazones los cabrones? Da igual, no me van a atacar. ¡Boom! ¡Qué cabritos! Están vivos. Estoy pillando el timing a todos los excelentes. Volteazo y paralizado. Es que esto no... A ver. Ya he sentido esto. ¿Cómo coño pongo este? Ah, ¡no! ¡Hostia! ¡No! ¡Quieto! ¿Y este qué? Aquí se queda solo, de peña. Botas brillantes. No sé, Ahora.
What the fuck, me han aguantado todos. No, se han vuelto azules todos. Vale, esto era fácil. Voy a meter un perdigonazo de brillante de estos, porque me tienen frito ya. ¡Pam! A tomar por saco. Vamos, anda. Tenéis contento. ¿Me puedo tirar? Uy, no. Sí, pero no sé, déjame ordenarlo. Pero déjame ordenarlo, gilipollas. Joder. ¿Ya está? Hola. Poing. Una agüita, agua. Agua de papel. Papel mojado. Ah. Conseguimos, mira qué cantidad de agua. ¿A dónde irá a parar? ¡Ojo! ¡Wow, wow, wow, wow! Subí más fotos al Discord. Vale, vale, hecho un ojete. Un ojete, jeje. Hostia, por un segundo pensaba que eran cascos de estos con orejas de Neko. Con orejitas. Me da un repelú las estas. Las orejas de Neko. Toma reacciones. For gamers by gamers. Es un Razer. Un Razer Kraken. Todo rosa, hasta las gafas rosas. Full rosa. ¿Dónde está el azul? Y... oh, bonitos. Ah, sí se lo pueden poner, pero se compran aparte. Ah, ya he visto a alguien con esos... He visto a alguien justo con esos cascos y las orejitas de Neko. Igual me pillo yo unos. Bueno, aunque desde hace tiempo no quiero cascos, la verdad. He estado décadas usando cascos. Tengo las orejas ya locas. También mi móvil es rosa, full rosa. Ahora tú que se inunda esto. Me falta otra parte, ¿no? Aquí me quedo encerrado. Ah, no, que se está girando. Tócate los huevos. Tienes el nick rosa. Tienes el emblema de VIP, que es rosa. Te pongo el emblema de moderador, que es verde. No. Vas a estar más feliz con el rosa. Con el VIP. Que es rosita. Hay colmillos más afilados, pero seguro que impresionan todavía más con esas fauces abiertas de par en par. Sí. Hay que hacer otro, ya lo he pillado. No te cierres, no te cierres. Mierda. Me gusta el VIP porque es rosa, sí. Efectivamente. Lo sabía, así que... Por cierto... ¡Au! Que se me pincha. Oye, ¿cómo voy abajo? ¿Puedo saltar por aquí? Igual tengo que saltar a lo kamikaze mientras se mueve esto.
Bueno, no puedo porque está cerrado. ¿Y si salto por arriba? Pues no. Tengo que haber alguna forma de bajar. ¿De dónde es por aquí? ¡Ey, va! Vale, pues sí, es por aquí. Joder, qué pocas monedas, no me jodas. ¡Hola, Mario! ¡Ey! ¡Ay, hijo de puta! ¿Será mi color favorito? No sé, parece que sí. El mío es el azul. Pues si no lo he dicho ya 40 veces. A ver, tú para acá y tú para acá. Y sí. Martillo brillante le doy, ¿no? Porque estos están bastante rotos. ¡Pum! Mira, se me está jodiendo el martillo brillante también. Me cago en todo. Y ya estaría. Y sí. Estos juegos para niños. Juegos para niños, pero luego me meten en un puzzle que me dejan con el culo torcido. Un puzzle en los combates. Me habrá el del restaurante. Ahí hay murciélagos. Os he visto. Bichos. Joder, que no le he dado, tío. Lo has dicho un millón de veces, gracias. Pocas me parecen. La Virgen, ¿cómo está esto de desalineado todo? Alineador profesional. Todo mal. A ver, botas brillantes. Se van a joder. Joder, antes lo digo. Necesito botas normales. Creo que no me lo voy a cargar, pero bueno. Joder, niños. Sí, también, antes lo digo. Es que Nintendo es para niños, no sé qué. Comerme los huevos. ¿Qué cojones? ¡Hala! 6 de daño. Está mal por... ¡Hala! Y se la ha cargado. Pero bueno. ¡Au! Dame 2, ¿no? Vale. ¿Qué cojones? ¿Cómo coño alineo esto? ¿No puedo alinear esto? Cago en todo. Toma. En tu cara. Finiquita esto, ataque plus. A pastar. Estoy jodido de vida y no me curan los toates. ¿Esto se cae? Lo sabía. ¿Puedo subir aquí? Ah, que es un toad esto, la madre que no me falló. Pero hay una cosa, ¿no? Como un mero visillo en este centro frío y olvidado. ¡Eh! ¡Ay, ay! Y me curan toda la vida. Buenísima. Sí, me voy a enlistar esto. Mi alegría se ha materializado en un corazón. Si me concentro al máximo en la gusa que tengo, igual aparece un bocata de tortilla. Nada que te parió. A ver, ¿esto qué es? ¿Hay algo ahí? ¿No? ¿Dónde está el localizador este?
Vale, no son todas. Igual me puedo meter por algún lado. A ver, los murciélaguitos de los huevos. Joder. Que no lo llego a dar. Me ha curado justo en el momento perfecto, vamos. Alineados bien. Alineada. ¿Solo 2 en serio? Esto todo mal. Juego de niños, punto. Martillo brillante para esto, sí creo que se va a romper. Bueno, debería aguantarme un poquito. ¡Pum! Sí, me tengo que aguantar otro rato. Botas, espérate, que estos están cabreados. Botas de hierro. Ah, botas de hierro. ¡Pum! 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 Cuando juguemos juntos, pruebo el micrófono en los cascos, vale. Ay, mira, se me ha olvidado alinear a estos cabrones. Se me ha quedado el otro detrás, pero es que no tenía más. ¡Pum! 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 Con las botas solamente me los cargo. A ver, ven aquí. A chuparme la sangre. Finiquita esto. Tenemos que jugar a las monjas algún día de estos. Que necesito judear de esas para completar el cubo. No sé si habrán puesto otro cubo nuevo. Porque eso como va, van poniendo cubos cada X tiempo o qué. Lo que espero es que no me hayan quitado el que tenía. Me faltaba desbloquear el muñeco de nieve. Ay, ¿cómo voy ahí? ¿No habrá alguna...? Míralo, lo sabía. Lo puto sabía. Puto juego de niños mis huevos. Todo escondido aquí. Es que sabía que había algo. Encima un trofeo. ¡Oh! Con el trofeo de corazón máximos. Qué chulo. Yo alucino. Sí, en la nueva actualización ya hay uno nuevo, pero no pierdo el que tenía, ¿no? Sí, lo sabía que había alguna mierda aquí para meterse ahí. Nintendo para niños, cómeme los huevos. Ya era más dificultad todo eso que el Death Stranding ese de mierda. No lo pierdes. Ah, pues genial. Me tengo que terminar ese. Pon. Tengo que terminar el que tengo pendiente y el nuevo. Entonces me podría comprar el Among Us para la Switch. Una poco tontería porque ya lo tengo en Steam, que me tocó en un sorteo. Me río porque tendría, en fin. A ver, está aquí. ¿Y tú dónde vas? Todo mal. Martillo brillante. Nuevo de comida. ¡Ojo! Eso me gusta. ¿A quién no? ¿Y la mascota que es una hamburguesa o qué? Dios. Yo me puse un helado en la cabeza. Un cono de helado, tío. Hostias, que queda otra, macho. Vale, estos los alineo así rápido. Pero estos no. Ah, es verdad, puedo usar objetos. Venga, va, ya está. Voy a pegar un perdigonazo. Joder, 10 bolas de fuego tengo, ¿en serio? Se transforma en Mario de fuego ahora. Ah, pues no. Ah, sí. Qué chulo. Es un cono de helado. Pues eso, un cono. Hostias, están vivos estos cabrones.
Vale, fácil. Ah, es un cono con helado. Pues un cono, sí. O sea, un cono con... Ah, con helado. No sé cómo va. O sea, ¿tienes el helado aplastado en la cabeza? ¿Cómo va eso? De hierro. Venga, va. Point, 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 point. Easy. No, ¿qué haces? No tires confeti, capullo. Ahora lo recupero. Din don dan. ¿Qué quieres? Hay un corazón arriba. Ya puedes probar el Solucionatron 4.0 en el laboratorio. ¿Y eso para qué va? ¡Ay! Casi me caigo. Te puede resultar muy útil en combate. ¡Ah! Algo para... Me cago en todo. Algo para hacer bien los puzzles. Para entrenar, más bien. Sí, exactamente así. Qué chulo. ¡No! Ya jugaré. No, si jugar voy a jugar, vamos. Martillo brillante. Creo que se va a joder, pero bueno. Así por lo menos me cargo estos azules. No, todavía dura. Así que martillando. ¡Boom! Joder, todavía me dura. ¿Y la mascota? ¿No hay una mascota de helado o algo así? ¿Un champi? ¿Cómo coño voy? Ah, vale. ¿Otro champi? Muy buena. A ver, calla aquí. Un trofeo, ¿no? Trofeo Pau. Pau. No sé, no vi mascotas. Eso es raro eso. Oye, ¿cómo cojo la moneda esta? Por aquí saltando. Jeje. ¿Y el bloque este? Va a haber alguna forma de no romper los bloques y subirme arriba. No he revisado bien el cubo. ¡Pum! Y aún así yo tengo que desbloquear todo el otro cubo. ¿Qué te digo? No, mi color favorito es el azul, no sé. Todas las sillas que me he pillado son azules. Así que igual sí, es el azul. ¡Pum! 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 Esto me llegó a la otra silla, no sé si te lo he dicho. Probablemente sí. La otra silla se va a quedar... ¡Boom! Se va a quedar de repuesto. Es la misma silla que tenía antes, lo que pasa es que la han cambiado. Ahora es de marca. Pero es exactamente la misma silla. Alinéalos bien. Ah, yo estoy muy cómodo con esta ahora mismo. Hostias, cuántos movimientos tengo. Esto no tiene sentido, ¿eh? No entiendo esto. Pues F. No dijiste que te llegó otra, pero vale, sí me compré otra más. ¿Hierro o hierro brillantes? Es que estos son unos puñeteros. Venga, hierro. Si se jode, pues... O sea, si no los mato, les vuelvo a dar. Ay, tenía que usar los brillantes. A comer hostias. Agua, agua. Vale, 2 movimientos, ¿no? Esto es fácil. Perfecto. Hierro. No, está así con el hierro normal. Buena. GG. Me ha desaparecido la moneda eso.
¿Cómo voy ahí? Mira, verdad. Sí, tenía... Dame corazón. Hostias, un bloque para usarlo. Mierda, no llego ahora. Aguanto. Pues nada. Voy a recargar. Bueno, antes de... Bueno, espérate, es que igual no recarga los bloques. No sé si me da sed o lo contrario. El caso es que me hace sentir algo. El líquido elemento. What the fuck. No voy para atrás. No me digas que no han respawneado las putas cajas. Ah, sí, se han respawneado. Pero igualmente no llego. ¿Todo va a ser de que necesito un bloque de oculto de estos o qué? Ah, coño, pero si hay aquí un... Joder, una abertura. Muy inteligente. ¿Qué es esto que hay aquí que puedo saltar encima? Au. Florecilla. No me dejó ningún chadicho. No. Pues no vamos. ¿Eso? ¡Ay! No le he dado. ¿Cómo coño alineo esta mierda, macho? A tomar por culo. Martillo brillante. ¡Ay! Normal. ¡Pum! 19, joder. ¿Es un crítico o qué? Reventado, macho. Puerta. Bicho, ven aquí. Toma. Ping, ping, ping. Oink. Vale, esto creo... Pues no. Ahora. Jeje. Brillante. Me voy a cargar. No, es normal. Igual con esto no lo mato, pero bueno. ¡Qué mal! ¡No! ¡Me he equivocado! Lamentable. A ver, si está así caído le puedo soltar, ¿no? Preguntar un poco... Bueno. ¡Hijo de puta! No puedo saltar. Pastar.
soco. Está rojo esto. No, está normal. No tenemos canal de música en el Discord. ¿Tenemos canal de música en el Discord? No. Cierra. Coño ya. ¡Lol! La echa por los ojos. Claro, ¿qué música quieres que te ponga? Ey, déjame explorar, cabrón. Se preguntarás, ¿haces como no tenemos canal de música? Sí, es evidente que no. O sea... aquí hay un taz. O sea que igualmente tenía que ir por aquí. Por el otro lado, o sea. Impotencia de que mi color no pegaba con el mobiliario. Ok. Rescato todos los tazos. Para compartir nuestra música favorita. Pero canal de música sí que hay. ¿Cómo que no? Y es un canal que pone cinéfilos sin música. Te lo voy a cambiar a ver porque no lo has visto. Porque estás bizca perdida. Música y cinéfilos. Lo voy a poner. Ahora cinéfilos sin música es música y cinéfilos. Y cinéfilos. Estoy por dejarlo solamente. No, así está bien. Música. Música y cinéfilos. ¡Adiós! ¿Esto estará hecho ya o con tantas piezas que tiene? No. Vale, paso. ¿Dónde está el que me falta? Mira, ahí hay un hueco. ¿Cómo que bizca? Pues eso, bizca. Esta bizca perdida. A ver que hay ahí. Confeti. ¿Listo? Ahí va. Toma. Point. Wow, qué difícil se ordena esto, normales. A ver si con esto les vale. Pues sí. GG. Así que todos los combates. ¿Dónde vas tú? ¡Pum! Hostias, estos ya son más jodidos. Qué bien cómo voy a disfrutar el Mario, el Paper Mario de la Wii U. Cuando lo ponga. Que no tiene tantas historias. Me hace gracia que cuando no alineas bien te abuchean. No es exactamente un abucheo. Hacen como... Oh. Aparcaos. Mierda, esos están vivos. Martillo brillante, espérate. No, martillo normal. El martillo hace más daño. ¡Pum! Joder, bloqueo me ha hecho 13. La virgen. Te abuchean, escucha bien. No abuchean. ¿Y esto cómo lo abucheo yo así? Ah, pues sí, merece.
Me he pillado una botar de hierro porque es que no... Pon, 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 pon. No, se me han jodido. Se me han jodido las botas de hierro. De hecho ya casi no tengo nada. Necesito botas. LOL, si no me rompo eso me quedo aquí encerrado. ¿A dónde voy? Joder, aquí estaba la pieza. Era súper raro que me la diesen así. Adiós. ¡Eh! Tú tienes un papel elemental de estos. A ver, la bucheo. No, espérate. La buchean. Es un... ¡Oh! Oye, ¿cómo? ¿Quién tenía el papel elemental? Marteo brilla, marteo. Coñazo que las botas sean desechables. Buah, pues en el Paper Mario de la Wii U y de la... Martillo brillante fuera de combate, joder. ¿Para qué hablas? El Paper Mario de la Wii U y de la 3DS directamente son de un solo uso. Casi todas las etiquetas son de... Etiquetas. Stickers, pegatinas son de un solo uso. ¿Me van a pegar una paliza? Oye, ¿el papel elemental dónde está? Ha desaparecido. Armario jodido. Y esto necesita un brillante. ¡Pum! 25. Esto es normal. Pero claro, en el Paper Mario de la Wii U me dan muchísimas etiquetas de estas pegatinas. Aunque solo sean de un solo uso. Voy a coger una de estas a ver si me curan o algo. Curadme. Gracias, por fin, corazón. En el Paper Mario 64 la bola solamente es las bolas. Ay, espérate. Pues ya está. Las botas solamente se mejoran. Cambias de botas a superbotas y de superbotas a ultrabotas. Lo mismo con el martillo. Nah, eso dejó de ser hace tiempo. Así. Martillo brillante. Es que me voy a joder otro martillo. Con estos pesados. Botas de hierro. A ver si me cargo esto con estas. Easy. Easy. LOL, se me ha lagueado de todos los... de todos los bichos estos. ¿Un bota para esto? No. No sé, creo que ya los tengo todos del santuario. ¿Es una puerta toda? Ah, pues sí. What the fuck. De hecho tengo que usarlo.
Vale, pues una cafetería full random aquí en medio de la nada. Estas cosas me gustan de los Paper Mario. Pero bueno, mirad, ¿quién viene a tomar algo? Ah, bueno, que estos son colegas además. Que me respondas, hombre. Otro. Vamos colocado. Un cafecito. Delicioso. Vamos a llegar a verte en mi local, Mario. No da mucho goma, ¿sabes? Preferimos mantenerlo en secreto. Después de un duro día de guardia, los secuaces vienen aquí a relajarse. La verdad es un poco surrealista servirle café al enemigo. Qué lindo. Pero esta vez está en nuestro bando, así que me haré el loco. Oh. Ya que estás aquí, Mario. A que los Goombas somos los secuaces más chungos. Al fin y al cabo siempre tienes que enfrentarte a nosotros primero. Cierto es. Aunque somos la primera línea de combate y eso nos convierte en los favoritos del Homo Bowser. Eso y el hecho de que damos el 110% en todo lo que hacemos. Se van a pelear aquí, ¿eh? ¿Qué más quisiera, flipado? A los Saigai no nos conoce nadie. Más soy del Mario 2, de un Mario inexistente. Los Saigai damos el 120% siempre, a todas horas. Nosotros sí que somos sus favoritos. Cuando hubo que ir en misión de rescate al castillo de Peach, ¿quién pilotaba el Helicupa? Un Saigai, obviamente. Y si eso no os parece suficiente, ¿qué me decís del rumor que circula sobre el tío de Origami? Si dice que Paguato que ha armado todo este lío va disfrazado de Saigai, por algo sería. ¿Cojones? Venga, ya va a hablar de boca chanclear. Disculpa, Mario, estos dos cretinos se pasan el día a la gresca. Fincumbas, Saigais, Mario, secuaces. Qué marda, al final estamos hechos del mismo papel. Los Saigais son personajes muy centrales en los Paper Mario. Si tienen hasta una otra versión, los Olfiti. Mira que se te enfría el café. Ahora, me curo entero. El Saigai, amigo de un Saigai, amigo mío, se marca unos punteos de guitarra tremendos. Que la goma ni siquiera puede sujetar una, ¿verdad? Ah, no es por insistir, pero es que hay bombas con alas. A que no hay Saigai es así, ¿eh? ¿Ves? Ya lo sabía yo. Nada, gracias. No quiero escuchar estas tonterías. Pero ¿cómo salgo de aquí? Ah, vale. Pues tenía que ir para abajo sin más. ¿Y por aquí? Eso me gusta de los Paper Mario, de los Mario y Luigi. Cosas así random. Pasaje Mario y Luigi y no sé si harán más. A ver, ¿cómo es la pieza que me han dado? Los Mario y Luigi siempre han salido en consolas portátiles. A ver. Necesito... Vale, esto es de hacerlo a lo loco. No. Vale, tú no vas ahí ni de coña. Tú abajo. Tú aquí. No. Tú acá. Hostia, pero esto entonces... Esta creo que la necesito aquí. Pero arriba. Vale. No, pero no tiene sentido ahí. Así estaría bien, pero si estuviese bien alineado. Vale, esto ya pinta mejor. Me falla la de en medio. Espérate. Igual así. No. Además que no está bien. No va hacia arriba. No, esta no la quiero mover. A ver, esto va... ¿Se queda dando vueltas aquí o qué? Vale, tú ahí.
¿Y tú qué? No, tú no puedes moverte. Eso tiene que ser ahí. Que no, tú no te mueves. Pero claro, si no muevo esa, entonces es que no puedo mover más. Fuck. Tengo que moverla. Oye, si lo pongo así ya está. Me estoy aquí comiendo la cabeza para nada. Como diciendo... Basta, mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Por qué no funciona? Jo, pensaba que bastaría con que las hendiduras coincidieran. ¿Acaso habrá que alinearlas todas? Uf, suena complicado. Me cago en todo. No vale. Muy feo eso, Esto es muy gratuito. O sea, toca alinearlas todas. Tócate los huevos. Pues tú no vas aquí. Esto es trampa, No me gusta. La pieza que tienes que meter a la derecha es la que tienes que meter, ¿no? Sí. Todo mal. Me han jodido. Si estaba hecho ya. Cago en todo. Putos tramposos. Está la polla. A ver. Así al azar. Tomar por culo. A ver qué sale. Cago en todo. ¡Caga! Tío, esto tendría que valer así. Eso es un puto juego asqueroso. No voy a mirar. Juego de niños. Cállate la boca. Asquerosa. Yo no he dicho que sea un juego de niños. La gente dice que esto es un juego de niños. Yo digo los cojones, es un juego de niños. En fin. A ver, tú aquí. ¿Y ahora qué? Y ahora nada, porque si no es. Y así, ¿qué tal? Así también tendría que valer, pero es que no quiere esto. Toca alinearlas todas. Trampa, fuera, Mucha exigencia esto, Nada. A ver, yo creo que este tiene que estar aquí. Este tiene pinta de que tiene que estar aquí. ¿Tú o arriba? Pero claro, ahora como lo bajo. Así. Ahora tiene que estar abajo, el de arriba. Mira, sí. Lo único, me falta mover esta de aquí. Tica-taca, taca-taca, taca-taca. ¿Vale? Pero claro, necesito volver a poner eso ahí. Lo tenía ya casi. Así. Así, pero no así. No, así no es. ¿Qué cojones? Es que he movido una que no tenía que mover, creo. Pues que está... No. Aquí va la que tiene que ir. Vale, la de arriba tiene que estar abajo.
¿Cómo subo esa? Tú tienes que estar abajo. Así hace un bucle infinito. Bueno, ya aún así no, porque no... Sí, era así. Ya se quedó así. A ver. No. Tú arriba. No, tú quieta. ¿Y esta qué? Creo que ya la ha liado del todo. La ha liado pardísima. No, así no es. Lo tenía ya, pero ya empezó a mover piezas a lo loco y se me ha ido. Está claro que estaba ahí. Aquí me falta una conexión. Y si lo hago así, diría que es trampa y no lo puedo hacer. Ah, voy a hacer otra vez a los random. ¡Ah! Así a los random no se puede tampoco. Lo tenía ya. Con todo. Soy una X. Hay una inscripción debajo de la plataforma. ¿Y para qué sirve esa ranura? ¿Para echar monedas? ¿Qué es esto? Ayudita cutre, ayudita normalita, la ayuda del siglo. No quiero nada. Lo voy a hacer yo sin ayuditas. A ver. Bueno, una ayudita cutre a lo mejor no. Si lo tenía hecho ya. Aguanto. A ver, estas tienen que estar abajo. Pero no arriba, hijo de puta. Dale sin ayudita. Eso estoy haciendo sin ayudita. Es que no. La de arriba tiene que estar en otro lado. Si no vale. Estas de abajo, estas tienen que estar arriba. ¿Vale? ¿Pero por qué? Pues, no tiene sentido esto. No, tienes que estar arriba, hijo de puta. Esa tiene que estar ahí. Esta aquí. Y la de arriba. No. Todo mal. A ver, la de en medio tiene que estar abajo. Y ahora cómo subo la esta. No, vuelve. Ahí. Vale, pues igual no tiene que estar ahí. Creo que tiene que estar esta otra. Bueno, eso me sirve, esto me sirve. Está aquí, está así. Ahí iba a decir, ya está, no. Pero me falta. El orgulloso no quiere ayudas. No quiero ayudas. ¿Cómo va esto? Me falta algo. Casi se queda un bucle infinito. Me falta una hendidura. ¿Y así?
Es así. Espérate. Bueno, es así, ¿no? Porque no... Necesito una de estas de arriba. Me va a hacer así. Entonces la de... Entonces, ¿cómo sube? No entiendo. Ah, vale, claro, con la que tengo. Esto tiene que estar aquí. Tú aquí. Ahí. Pero ¿cómo subo esta ahora? Es que creo que me está tapando arriba a la izquierda. Una de estas tiene que estar abajo. Vale, ya la chunga tiene que estar ahí. Pero claro, ¿cómo la llevo? A ver, ¿cómo llevo esta? Sin que se me dé madre todo. Es que no, esto está al revés. Ahí. No, tiene que haber una de estas aquí. Y tú tienes que estar abajo, hija de puta. ¿Por qué no te bajas abajo, cabrona? Necesito que esté bien ordenado esto. A ver, ¿dónde está? Joder, si la que tengo es la que tengo que poner. Arriba a la izquierda tengo que poner esta. Y la que está arriba todavía tiene que estar abajo. Voy a intentar una cosa. Es que no, si no. No voy a pedir ayuda. Este tiene que estar aquí arriba. Y aquí, está claro que esta tiene que estar aquí. Esta de aquí. Esa tiene que estar así. Abajo necesito una de estas... Una línea. Vale, así estaría, pero tiene que estar la de arriba, donde está ahora apuntando. Y entonces esa tiene que estar donde está a la otra. No, que la he dado sin querer, me cago en todo. Vale. ¿Cómo íbamos? Esto necesito... Es que claro, no puedo mover esta mierda. Es una locura. Deja de poner F, Rebeca, me estás poniendo negro. ¡Ah! Tú no tienes que estar aquí. Ahí, tú sí. Pero es que tienes que... Hija de puta. Vale. Así sí. Pero claro, necesito que este esté aquí. Esta es la salida, esta es la salida, seguro. Pero claro, necesito que una de estas esté abajo. Antes lo tenía, me cago en todo. Va a desordenarlo todo. Así me va a salir mejor el hueco que me falta. Hala, así. Igual me he venido arriba con el desorden. Que es injusto porque esto debería hacerse así. Ya está.
Pero claro, tienen que estar todas alineadas, si no se enfada el señor. El señor papel elemental. Ya para acá. Vale. Tú tira para abajo, desgracia. Horrible. A ver, voy a salir y volver a entrar. En plan cutre. A ver si me ordena algo por lo menos. No me ordena nada, qué cabrón. No. Joder. Qué manía de darle al botón. Quiero ir a por una Coca-Cola, pero necesito que termines ese puzzle. Ah, entonces puedo esperar. Tranquilo. A ver, lo que está claro es que las piezas tienen que encajar. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Las piezas tienen que encajar. Si no encajan... si no encajan, mal. Y aquí necesito esta. Lo que pasa es que se ha subido ahí a la parra arriba. Ah, saco ahí. A tomar por culo. Random. Full random. A ver qué sale. Coño ya. Hostia. Hija de puta, ¿te quieres poner? Lo tenía mejor antes de hacer el puto desorden. ¡Ah! Bueno, mira, así pinta un poco mejor. Bueno, porque tengo que ponerla. Esta de en medio tiene que estar abajo a la izquierda. Hija de puta. Poder randomizante. No, esto no sirve. Si es que tiene que estar... Ah, ese está claro. Esto tiene que estar aquí. Ahí. Mira qué chulo. Ahora tengo las tres líneas a la derecha. Lamentable. A ver, necesito una línea abajo, por favor. Y me di cuenta que ahora hay dos iguales. O sea... Vale, ahora... Tú aquí. No, tú aquí no. ¿Qué cojones? La que tiene que estar... Joder, es que... La que está arriba a la izquierda tiene que estar abajo a la derecha. Y con eso... Bueno, no salió el puzzle porque necesito la de la salida. Que es esta. A ver, ¿cómo bajo la que está arriba? Fuck. Ahí. Pero ahora como... Foco. Foco. Foco de mierda. ¡Eh! Míralo. Es así. Pero tengo las dos de arriba desordenadas. Es así. Que pasa un intestino esto. Lo único que estas dos... Así no la lío mucho. Es así. Lo único que la de la izquierda tiene que estar a la derecha. Y ya estaría. A ver, piensa luego existes. Tengo que mover la de la derecha.
O sea, toca liarla de Dios para moverla, ponerla de la derecha. ¿Y ahora qué he hecho? He movido una que no es. No. A ver. ¿Qué cojones he hecho? Ah, vale. La que está arriba tiene que estar abajo. Para eso, así. Así. ¿Y ahora qué? Bueno, he conseguido mover una. Lo único que falta, las dos de arriba tienen que estar intercambiadas. Y esto creo que es fácil. A ver. Si no la lío mucho. Me faltan las dos de arriba. Le he acercado una. A ver, esto va a ser una completa, sí. No la líes. ¡Ay! Dale la vuelta con las 4 de la esquina superior derecha. Como si fuese tan fácil. Vale, ya la he liado porque esta tendría que estar abajo a la derecha. Otra vez estoy igual, o sea... Dices tú... Dale la vuelta con las 4 de la esquina superior derecha. Sí, pero es que no es fácil mover estas 4. A ver... Para mover esta... Es que igual tengo que mover todas. O sea, vete tú... La que tengo que liar para hacer 2 putos movimientos de mierda. ¡Ay! La he vuelto a liar. Cagueto. Ya no sé ni la que he liado. A ver, tú tienes que estar abajo, hija de puta. No me toques los huevos. Vale. 20 horas después, vete a tomar por culo. Ya la he liado del todo ya. Mierda. ¡No! ¡No! Vale, ya era como... ¿Cuál era la que estaba aquí? Me cago en todo. Vale, era esta. No, no te muevas, cabrona. A ver. Esto va así. ¡Ay! Creía que lo tenía ya, me cago en todo. Me falla esta. No, muy mal. Esta tiene que estar arriba. Ahí. Y tú tienes que estar abajo, desgraciado. ¿Qué haces aquí arriba, cabrona? Hija de puta. Me cago en tu puta madre. Ahí. Ya está, voy a mover a lo loco y tomar por culo. Ya lo tenía hecho así hecho y se me ha ido toda la carete.
Está arriba, la hija de puta que tiene que estar abajo está arriba. Ya la gracia, está haciendo clips. Puede ser un buen clip. ¡Ah! Clip de tus lloros. Me cago en tu puta raza, Rebeca. Te voy a quitar el VIP. Va a ser normal. Y encima te has quedado sin cosa rosa. Sin cosa rosa. Menos mal que los kilos se hacen a mi nombre. Luego los borro todos y ya está. Voy a cerrar los ojos y voy a mover piezas. A ver qué tal. Ah, lamentable esto está haciendo. Esto está siendo lamentable. Lo tenía ya casi. Ah. ¿Cuántas veces lo he tenido casi? Unas 80 veces. Nintendo para niños, hijos de puta. Vale, este ya tiene mejor pinta. A ver, la de arriba tiene que estar abajo y ya está. Pero ahora tengo que joder. Me cago en todo. ¿Por qué se va la principal a tomar por el culo? Ahí. Ahí quieta. Enriqueta. ¡Oh, Dios! ¡Sí! ¡Por fin! A la primera. A la primera sin quejarme. ¡Vamos! Soy un puto genio, me cago en todo. Eso es muy Zorman. Que soy un puto crack, coño. No he tardado nada, ha sido la primera. Yeah. Qué crack que soy. Mira, se me ha abierto un tubo y todo ahí. Una S, la S de super. De Silex, la S de Silex. Mira, 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 todo el dinero que me dan, como diciendo puto amo. Sin trucos y sin trampas y sin nada. Y sin hacerlo al azar. A ver, no lo he hecho al azar realmente. Es que soy buenísimo. Soy buenísimo, coño, soy buenísimo. Vamos, anda. A la primera sin quejas, exactamente. Con todo. Thor Silex. Point. Genial, así que tiene la boca bien abierta. Mira qué lengua tan larga. Ah, no, que es una escalera. Seguro que no lleva hasta la papel mental de agua. Gloop, espero que no los mastiques si probamos a subir por ahí. Vamos. Soy buenísimo. Claro que se viene otro boss. Papel elemental. El de agua. Mira, como tú, agua. Signo de agua. Asqueroso. Digo, sí, asqueroso. Que viene, un escorpión. Waterproof. Anda, un dragoncito. El papel elemental. Este es macho, por lo visto. Pero no se puede hacer nada a la estatua de la entrada. Alguien lo ha convertido en un manojo de pliegues. Tenemos que devolverle la dignidad.
Ya para con la de gelos ahora. Pulcra. Es pulcra. Ah, que encima vuela. Ah, bueno, es un dragón. Ahora, ¿has visto esos remolinos? Imaginaba que el papel elemental de agua sería poderoso, pero no tanto. Cuando te digo gilipollas, es el fin del mundo. Al streamer no se le insulta. Mira, puedo invocar al papel elemental de tierra. Está ahí. Pero ¿cómo lo invoco? Con el on, ¿no? Está a tomar por culo, el on. A ver. Ah, mira, ya lo invoco. Ya está. Espera. Voy a ponerme un turno más, por si acaso. Ya está. ¿Enjuague? ¡Eh! Han rompido con las fichas. ¡Hijo de puta! Bueno, mientras no me haya quitado el papel mental este. ¿Dónde vas? Creo que voy a estar dando giros todo el rato. No llego. Se parece a Articuno el boss, la verdad que sí. Articuno. No llego. Bueno, sí, llegado, la verdad. No, le he bajado y todo. Alazo. ¡Hola! LOL, se llena de agua. Un poco hinchado, ¿no? Pero no me extraña, he visto cómo trago agua, seguro que está bien hidratado. Usa las flechas. Está activado el papel elemental de tierra. ¿Se lo puedo invocar? Enjuague. Ah, vale. Invocar. Cuchillo sí. Papel elemental de tierra. Hostias, me está alzando. ¿Y esto para qué sirve? Ahora viene lo bueno. ¡Voilà! El enemigo está fuera de tu alcance. ¡Ah, qué chulo! ¿Se ha hinchado más? Molinos. Hostia, ya tengo para invocar un montón. A ver. Esto tiene que ser así y ya está. Bueno, por lo menos le pego. Botas. A ver si es point. Madre mía, tiene la panza como un globo. Esto no aguarda mal, nada bueno, Mario, es mejor que te prepares. Los molinos. Creo que ahora sí que tengo que invocar. Porque me va a lanzar un super petardo. A ver, ¿dónde está el este? Ahí. Ay, espérate, pero tengo que activarlo. No puedo activarlo. Ah, bueno, espera. Sí puedo activarlo con esto. Así. Así no se va. Así ya. Ya está. Hala, invocar.
Ay. No ha hecho daño, qué cabrón. Me está volando. Y a mí no me puede hacer daño. Marejada. ¡Ah! Jódete. Bueno. Se ha cansado. Impecable esa maniobra, Mario. Nos ha ahorrado un buen baño. Y todo gracias al papel elemental de tierra. Bueno, eso ha quedado bastante tocado. Tenemos que aprovecharlo. Tengo que meter una baliza ahora, ¿no? A ver. Esto es el este. Aquí. ¿Y ahora qué? ¿Y esto aquí? No. La mano. Esta. Ya está. Brazos desplegables. ¡Hala! A reventar de hostias a este. ¡Dios! Vaya masacre. No le quedan fuerzas para atacar. Morirnos. ¿Y ahora qué hago? Hostia, saca más remolinos. Necesito el on este. ¿Esta se va? No, esta no se va. Pero necesito, espérate. Ahí. Activo. Hostia, necesito. No, no, no. Necesito un ataque. Ahí. Nice. Para la siguiente. Doble ataque. Botas de hierro brillantes. No, o no normales, así mismo. Y vamos a morirnos. Ah, pero sigue sin volar. A no ser que se ponga a volar ahora. Vale. Estás bastante donete ya. Esto para acá. Esto para acá. Ya. No sé si le haré daño con las manos estas ahora, pero bueno. A ver si le hago daño. ¡Qué hijo puta! Se protege. He repetido el ataque con las alas. Creo que no se anda con tonterías. Tenemos que intentar que se canse antes de atacarlo otra vez. ¡Mordisco! ¡Hola, hostiazo! A ver, recuperar vida y ya está. Debería haber marcado un nombre de estos. Aeromordisco. Hostias, qué daño.
Casi te lo cargas. Sí, a ver, ahora la mierda esta de petarse. Ya sabemos que este no retiene líquidos. Tengo que invocar a la bicha esta. Lo único que está jodido ahora porque hay muchos torbellinos de estos. On. Hostia, solo hay uno de on. Vale. Esto está bien. Tú no estás bien ahí porque a la mínima. Ya está. A ver. No hay remolino y invoco. Creo que ya. Quieto, quieto. Venga, venga, echa tu mierda. El daño que me tiene que hacer con esta mierda si me llega a dar. Con la granola. Yo que sé, interesante. Wow, ahora sí que vas a comer. ¿Vas a comer un ostión? Fíjate que no te meta también. Buah, vas a flipar. Vas a flipar, pero muchísimo. Espero que no me penalice por estar lejos. Boom, 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 boom. Ahora, chuparla. Con los brazos desplegables. 1800 monedas. GG. Ahora, Articuno, vete a pastar. Nada, el grimorio este extraño. Papel elemental de agua también se ha quedado convertido en un códice. Códice del agua. A ver, ajá, dale. Hablamos de esto así, un una esquina, bla, 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 bla. Y te da igual porque al final me da el poder a mí. He aprendido los pliegues necesarios para invocar el papel elemental de agua. ¿Probamos? Agüita. Dragon. De agua. Y vuela. ¿Impongo tanto como el papel mental de agua o no? No sé, pero de repente me siento pelín empachada. LOL. Será lo mejor que te apartes. Creo que voy a explotar. Va a echar agua por todo el mapa, supongo. Muy bonito. Qué vigor, qué majestuosidad. Seguro que la podemos rellenar de agua en lago seco. Ah, pues sí. De hecho había un círculo al lado. Vámonos. GG. GG de guardado. Vámonos. Vamos, Bob, hijo mío, que eres más inútil que yo que sé.
Bombi. Te has perdido el combate contra el papa elemental de agua. Ha sido un espectáculo. Tenías que haberte venido. Además, hemos adquirido un nuevo poder súper chulo. Así, seguro que ya me estás troleando, ¿verdad? No me digas que es en serio. O sea, he perdido la ocasión de ver en directo un monstruo acuático chulísimo, ¿no? Da igual, otra vez será. Se pone a llorar. Más pronto la tarde contemplarás en directo el poder que hemos aprendido. Solo de volar el logo y ponerlo en práctica. ¡Espabila! El cabrito siempre se queda aquí. Puto vago. Espabila tú también. Es captura de puzzle. Coño. ¿Dónde estaba el tubo este? Ah, arriba, coño. Golpeando los árboles porque no se sabe aquí cuando hay toads y cuando no. Que manda huevos. El mono este... Tú, bicho. Un problemilla de adherencia. Este sigue con su movida. Hala, vamos a llenar el lago. Excursiones por el río Embarcadero. Hala, a llenar el río. Agüita. Oh. ¿Puedes omitir esta información que me... Sí, quería dejarla. Ya me he dado cuenta. Menudo chorro de agua. Ahí veo que chorrazo. ¿Has visto, Bombi? No podemos montarnos en la barca y seguir el rastro de la serpentina. Eso ha sido un flipe total, jefa. Yo que tenía mis dudas sobre ti, ahí me has tapado la boca. He sabido tantas aventuras en un solo día. Oh, sí, pero de todas formas no me acuerdo. Tontísimo. He cambiado la música. ¿Hay que por aquí? Un toad. Me ha salvado eso. Es una mierda. Aunque tampoco sé cómo... Aunque tampoco se estaba tan incómodo ahí. Ya me había acostumbrado. ¿Qué acabáis? Vale. ¿Qué monedas? No puedo subir aquí, pero vamos. Jeje. Voy a primero a ver el cofre. Trofeo. Todo hace investigador. Pues ok. Hostia, ¿y esto? Martilito. Martillo arrojadizo que permite atacar a distancia. Ojo. Esto ya es más de lo que recuerdo yo. Así me faltan botas. Otro toad. A tope. ¿Cuántos han salido? ¿3? Sí. Putos toads. Es una plaga. Ah, vale, por aquí es por donde venía antes. ¿Botella al agua? No.
¿Has visto qué cabaña más guay me he hecho? Sí, sí. ¡Coño! Ni lo había visto. Salgo ya a los demás zoos de Monte de Otoño. Si quieres saber cuántos hay, cuántos te quedan, es muy sencillo. En el mapa del menú se muestra el porcentaje de toads que has rescatado en cada zona. De nada, eso es lo que quería saber. En el mapa del menú. Mapa. Amigo. Amigo. Mira, mira. Todas rescatados, 98, 58%, 100%, 100%. Esto es lo que yo quería, lo que quería saber. Saber tener los porcentajes de los bichos. Bueno, y de todo. Ahora sí. ¿Cómo puedo ir ahí? Ah, vale, que bajando. Pues no sé cómo ir. ¡Que te calles! A ver, por aquí. Jejeje. Ah, que es por aquí. Estas monedas ya las tenía. Han respawneado. Ya no sé si habrá por aquí otro toad. Pues sí. Ha pitado. Mira. Ah, aquí, coño, mira. Joder. Cabrito. ¿Qué habrá más? ¿Cómo estoy de porcentaje ahora? 95, me falta uno. Aquí está. Se me va a agotar esta mierda. Aquí no. ¿Ya no baja esto? Ah, vale, me está bajando y no lo veo bien. Ya, coño. Hostias, qué pesado. Pues no sé dónde está el toad que me falta. Se me va a acabar la energía. Quita. Parece que el barquero se hincha de atún. Aunque tampoco me extraña. Pasarse el día remando tiene que abrir el apetito. Tiene atún por un regimiento. Bien. Sí podemos seguir la serpentina azul, hurra. Ahora remar se ha dicho. Falta el mono. Este no va a saber remar. Ah, pues sí. Bueno, no, realmente no. Ostras, parece que la cosa tiene su intríngulis. Te la deja que pruebe yo. Así os compenso por haber dejado colgados en el santuario. Pero bueno. Si no tiene brazos. Espera, ya me diréis cómo agarro el remo. Esto no puede estar pasando. Necesitamos al mono. Después de haber corrido tanto riesgo, no somos capaces de mover la barca. Debe haber un modo de hacerlo. A lo mejor podemos buscar por ahí, por aquí, a alguien que sepa remar. Pues ese. Seguro que el macaco. El macaco ese tiene algún contacto. Pero el macaco este huye. Ahora otra vez monito simpático por casualidad. ¿Conoces algún barquero por estos lares? Bueno. Tírale la tala. Toma. ¿Qué forma es esa de saludar a la gente? Adiós. Puto mono. Se ha quedado sin atún. Lanzarte la lata, debería darle la lata. Lata de conserva sin abrir que lanzó el mono. Ah, que no podía abrirla, seguro. Bueno, pues ya tengo una lata de atún.
¿Dónde se dio el mono de los cojones? Mono. Está ahí. Está sobando el cabrón. Voy a poner el detector a ver si sale algo por aquí. Mono. Sé que estás ahí. Anda, pues no. Es un pavo. Iba a un banquete. ¿Sabes dónde es? ¿Qué cojones? Ah, que me sigue. Mira dónde está el puto mono. Ah, este es el colega del otro. Vale, vale. Hostia, ¿y dónde estaba el sitio ese para comer? Ah, creo que estaba por aquí abajo. Has encontrado todo lo que me falta. Muy buenas. Me traigo aquí al colega. Aquí estoy. Traigo la manduca. Pff, bueno. Fin, compadre, me tenías preocupado. ¿Eso qué son, sardinas? Tú sí que sabes. Cuando llegue el de la abrelatas a zampar como cosacos. ¿En serio me tengo que traer a otro más? Tengo hambre. Ya hace falta que llegue nuestro compadre con el abrelatas. Espero que no ande perdido entre el forraje. Un saque mexicano. Sí, este es mexicano. Además es recurrente. Sale en varios Paper Mario. Tengo que buscar a otro perdido. Pero no sé cuál será. ¿Este es bueno o es malo? ¿Este es malo? ¡Este es malo! Este es malo también. Y este es malo. ¡Hala! Joder. Me viene medio ejército. Movimientos 3, ¿cómo coño alineo esto? Ah, vale, espérate, no sé cómo alinear esto. Ahora, una ayudita. Joder. Se tenía que mover estos dos. Todos los huevos. Ahora sí. Con la bota. Aunque creo que el alado se va a salvar. No, estoy rotísimo. La última oleada. Alinearos bien. Ahora sí. Y ya necesito unas botas de hierro. Que hay un pinchitos ahí. Nice. Ñi. GG. Voy a usar esto hasta que se agote ya porque... ¡LOL! Estaba ahí. ¡Anda! Gracias por recatarme. Los bichos plegados me dan bastante grima. Y no me atrevía a moverme. O sea que tenía que luchar con ellos. Tócate los huevos. ¿Te importaría llevarme? ¿Qué es esto? ¿Qué bicho es este? ¿What the fuck? Es un Goomba esquelético. Sí, el último todas lo mismo sale llevando a estos pavos ahí. Bueno, esa bomba inútil nos ayuda a atacar. Va al banquete. No me digas, Rebeca. A ver, aquí los compañeros no son como en los otros Paper Mario, los antiguos. De hecho, solo en el 64 y en el Thousand Year Door ese es cuando sirven los compañeros. Este está de adorno. Estamos todos. ¿Qué te apuestas a que hay un Toad dentro de la lata?
Banquete de comida enlatada, a cantar. A mí vete a la cantina y la carnaza con patata. Dame una lata de sardinas y desenfunda el abrelatas. Uy, el abrelatas, en serio. Sabía que se me ha olvidado algo. Puto inútil. Tío. Ese es muy yo. ¿En serio te has dejado el abrelatas? Es que te lo apuntaras, macho. Te lo dije. ¿Cómo quieres que celebremos un banquete de comida enlatada si no tenemos el abrelatas? Yo no necesito ningún abrelatas. Observa. ¿Que la abre con la cara o qué? ¿Qué cojones? Buah, tú sí que vales. Con esos piños no hay lata que se te resista. ¿Qué cojones? Bueno, compadres, que empiece lo bueno. ¡Sailala! ¿Y alguna recompensa o algo? ¿Por encontrar los bobos estos? Me llaman el terror de las latas. ¿Llevas alguna encima? ¿Quieres que te la abra? Ah, pues mira, una lata de atún. Ah, la necesito para el mono. Ah, amigo, o sea, tenía que hacer esto por cojones. Bueno, pues me he adelantado. Gumba huesitos. Toma ya. Es un Gumba huesitos. Voy a ver al mono, a ver qué me cuenta. Mono. Mono. Mira quién tenemos aquí. Mono. Tarejo. Ofrece. Mono. Si le damos algo al macaco a ver qué pasa. Toma. Una lata cerrada. Así me la tira a la cabeza. Ah, pobrecito. No puede abrirla. Te creía que se piraba por el atún en conserva. Que he saltado porque no puedo abrir la lata. A ver. Me da pena el gritito que hace. Vamos. A ver, tú, bicho, ábreme esta cosa. El otro levanta la otra. Todo atún abierto. Lata abierta y lista para consumir. ¿Cómo huele atún? Tengo hambre de latas, necesito abrir más. No sé si podría traerle latas a este. Que tú también vas a organizar un paquete de comida enlatada. Así me gusta, marcando tendencia. No sé, no había derechos en el súper. Te calles. Te calles tú también. Tú también cállate. Recoja sus latas vacías, no sea puerco. Quita, bicho. Me ha adelantado a la quest. A la quest secundaria. Tócate los huevos. Toma, mono. Hala. Ponte fino. Madre mía, estás viendo con qué ansia engulle el atún. Ahora que está preocupado podemos martillearlo a preguntas para tratar de sacarle la información que necesitamos. Toma. Coño, se lo todas. ¡Au, au, au, au! ¡Qué delicia! No hay nada como el atún. Muchísimas gracias, amigos. Algún desalmado me pilló desprevenido y me convirtió en esa figura de macaco. Me hay que organizar paseos turísticos por el río en mi barca. Lamento haber dado tantos quebraderos de cabeza con mis monerías. Os juro que no era mi intención. ¿Dices que organizas paseos en barca? Pues es justo lo que necesitamos. Imagina que eres el barquero del lago Einstein. El mismo que viste el cárcel. Si queréis que yo... para vosotros es gratis. Voy a poner el bote a punto, bla bla bla. Venga, hasta luego, crack. Mira, era el toad que me faltaba era ese. Tócate los huevos. No está tan buena atún, igual debería probarlo alguna vez. Me faltaba ese puto toad. Bueno, y el del inicio. Voy a consumir esta mierda. Es que me da pena. Si me falla el abrelatas tampoco lo necesito. Para eso está la piñata del compadre con bagositos. Estás colgados.
Bueno, adiós, Saigai mexicano. Bueno, para ti serán los Saigai lo mejor, ahora que hay uno mexicano. Había varios en otros Paper Mario. O sea, varios Saigai mexicanos. Cada uno con un instrumento. Vale, ¿dónde está el pollo? Que te calles. Es amigo, está a punto por aquí. Se parece un paseo turístico por el río. Venga. Ven, todos a bordo. All aboard. Siempre veo que había querido pasear en barca por el río. Esto sí que es un torrente de emociones. Coges el chiste a un río, un torrente. Lamentable. Mejor me dedico a mirar el paisaje, a remar, se ha dicho. A ver, ¿a dónde vamos? Captura, captura, captura. Día a día, parada a parada, la vida fluye como si nada. Ah, encima se colorea aquí. Estos que están ahogados ahí. No me gusta porque se pinta de azul. Déjate llevar por el río hasta el mar. ¡Adiós, colegas! Oh. Qué bonito. Ya de bajar la what the fuck, no he leído. La revolución les pone tanto estrés. El estrés dice cuando. Joder. No hagan un macaco de papiroflexia contigo. Vienes y me dices. Guardando. Soy la barca está celebrando por momentos. Acelerando. En efecto, nos estamos acercando a los rápidos, de modo que colocaos los chalecos salvavidas, agarraos a lo que podáis. Qué rápido, se suponía que esto iba a ser una plácida excursión turística. Pues no. Mira, no disimelo, se nota a la legua que te van las emociones fuertes. Además ya no hay marcha atrás, así que relájate y disfruta. Esto no estaba planeado. Por otra parte es cierto que el agua baja más rápido que de costumbre, como si llevara prisa. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. Nadie me había avisado. ¡Socorro! Let's go. ¿Qué cojones? Ah, que me puedo mover. Bueno, que necesito que un tío curtido como tú me vaya indicando por dónde navegar con él. Importante es que la barca no choque contra las paredes ni contra las rocas. Ok. Ah, y en este trecho no vas a poder abrir el menú, así que concéntrate en lo que te he encargado, ¿eh? Venga, va. Bien, amigos, aquí vienen los rápidos del río revuelto. No os caigáis por la borda y cuando va a dejar de salirme el lado de las monedas. Cómo mola. Monedas, monedas. Ya monedas. Ay, qué rico las monedicas. Hostia, de 100, para arriba. Igual me choco, pero bueno. ¡Ay! Me choco. ¡Au! Que me quedan callados. ¡Mierda! Me quedan callados. Me quedan callados. ¡Socorro! What the fuck. Me quedan callados, socorro. Ahora. Hijo puta, macho. Perdió dos vidas ahí. Es casi me como la pared otra vez. ¡Ey, ey! ¡Con la roca! ¡La roca! Uy. Bueno. Esa me la han perdonado. ¡Para arriba! ¡Para arriba, para arriba! ¡Para arriba, para arriba, para arriba!
Para abajo, para abajo. La vida, 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 la vida. No, no pillo la vida y me como la roca, me cago en todo. Se está hundiendo la barca. Me cago todo. Ven por culo la moneda esa. Bueno, una vida solo. Déjame pillar. Corazón. Ahí. ¡Hostia! Me acuerdo a todos. Paso de las monedas. Que den por culo dentro del juego. ¡Hola! 1000 monedas. Un desprendimiento, sí, claro. ¿Qué más? Casi muero por la avaricia de coger monedas. Baja. Baja. Que hay un hueco ahí. ¡Ay! Por la avaricia, es que... Puta avaricia. Corre, arriba. Au. ¡Ay, me ha dado un corazón solo ahora! Cabrones. Confetti. Monedas. ¡Coño! Es claro, en toda la boca. Para arriba y abajo. Pilla el corazón y me como la roca. No he curado el... Au. Bueno, que le den por culo a eso. Le he pillado el corazón porque estoy en la F. Solo me ha curado uno. Cagüen. ¡Salta! Nice. No se me ha curado 5. Baja, que me pillen los torbellinos. Bueno. A ver. What the fuck ha sido eso? Tú, la bomba está como si... ¿Qué cojones? Que me he dado yo mismo con... me he dado yo mismo con él. Quería golpear al bombi y me he dado yo mismo con el martillo. Ay, naufragamos. Mierda. ¡No! Un game over. El primer game over del juego. Por la puta barca. Qué lamentable. Hostia, tengo que repetir todo otra vez. Me cago en la puta barca de los huevos. Vamos, rapidito. O sea, ¿cómo va esto? O sea, yo mismo me puedo de un martillazo me puedo romper la barca. Eso no estaba en los planes, ¿eh? Eso ha sido muy gratuito. Muy. Paso de ir por arriba que te quedas encallado, cabrón. Eso ha sido muy gratuito, lo del puto martillo. Otro puzzle para niños. Me cago en tu raza, Rebeca. Mira, que me hundo yo el barco. Toma por culo. Que me hunda, me hunda. Estoy muy loco. Pilla el corazón porque, madre mía. 1, mierda. Pensaba que eran 5. Vale, estos sí son 5. Ahí. Paso de todo. De hecho voy por arriba para pillar el este. Ay, moneditas ricas. Me he pedido una torta de pastor con una Coca-Cola. Muy rico.
Quiero... ¡Ay, ay, 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 ay! Quiero pillarme un burrito de estos. Ahora tú, que hostia me ha dado. Un burrito de ternera, del mexicano, de esos. Algún día de estos. Monedas. Por los pelos, un poco más así. Tú, la bomba se ha vuelto loca. ¡Au! Venga, ahora sí. Ahora no me golpeó el barco. A lo tonto. O sí. Pilla el corazón porque... Madre mía. Vaya remolinazo. Vamos a ir por aquí. ¡Au! ¿En serio hay gente que bordea esta mierda? ¿Para pillar las cosas? Por arriba, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba. Me cago en todo. Vete para atrás. Ya no puedo ir por arriba, me cago en todo. Joder, que había un montón de cosas ahí. Bueno, mira, podía haber ido... no hemos naufragado de milagro. Joder, había que taparlo todo. ¡Uy! A uno de vida. Bueno, pues ya hemos trozado lo rápido. Se ha merecido la pena regar el pellejo tontamente, a que sí. Ahí me he quedado con ganas de rellenar todo eso. En algún momento me la tía el desbocado del corazón, todavía estoy temblando. Son muy ricos y ya dijiste el otro día que están ricos. Sí, todo está rico de ahí. Es que te han alergia a las monedas. Alergia a las monedas. Porque te has dejado atrás un buen puñado. ¿Sabes que pescarlas todas no tiene... ¿Pescarlas todas tiene premio? Me estás vacilando. Tengo que hacer esto. ¿En serio tengo que hacer esto? Pillando todas las monedas para conseguir un premio. Vete a tomar por culo. No recuerdo de ese antes a una excursión turística por el río, pero qué gustazo. Qué gustazo y qué práctico. Así podemos ver a dónde nos lleva la serpentina azul y sin mover un dedo. Mira, amigos, hemos llegado. Bienvenidos al Parque Samurai. Ojo. Dejaos seducir por la magia de sus espectáculos y sus atracciones únicas. Ah, Danilo, gracias por el follow. Muchas gracias. Oye, espera un momento, no me digas que este sitio es un parque temático. Qué guay, podemos ir, sí, porfa. Estamos aquí con el Paper Mario. El edificio que domina el parque es un famosísimo castillo. Caramba, mira, está envuelto por la serpentina azul. Vale, pues es a donde tengo que ir. Aunque ya tengo el papel elemental ese. A ver, tengo el papel elemental, pues queda luz. Qué casualidad es que con lo grande que es el mundo, va la serpentina y nos trae aquí. Nada más que voy a dar una vuelta por el parque Samurai. No nos queda otra. Está jugando a Paper Mario, ¿eh? Es la primera vez que lo juega, solo pregunto. Pero es al Origami. El Origami sí. Luego he jugado al Sticker Star de la 3DS, al 1000 Year de la GameCube y al 64 de la Nintendo 64. Sí, por encontrar por la categoría de Paper Mario. Me falta jugar este y el Paper Mario Color Splash, el de la Wii U. Después de este yo creo que jugaré al Color Splash, el de la Wii U. Me feo... Ah, el Paper Mario de Origami King. Sí, es la primera vez que juego. Ah, y también jugué y me pasé entero el Super Paper Mario, el de la Wii. Que fue el Paper Mario menos Paper Mario. Que era de plataformas el juego, pero bueno. Lo bueno que tenía es el Super Paper Mario es que
tenía un postgame muy bastante grande, lo de las mazmorras oscuras y eso. Las mazmorras de un mundo y del otro. Está muy chulo eso. Eso es lo que le falta a los Paper Mario, más postgame. O sea, que te acabas el juego y luego haya super bichos y cosas así. Solo lo pusieron en el Super Paper Mario. Bueno, vale, habrá que dar una vuelta por el Parque Samurai, no nos queda otra. Así que entramos, ¿verdad? Dime que sí, por fin. Estoy viendo, el Origami tiene muchos coleccionables. Joder, con los Toad y todo eso. Ahora que me aclare, jefa. Creía que la serpentina era una cuestión de vida y muerte, ya no te interesa. Si queréis seguimos con la excursión por el río. Un poco más adelante queda el gran cañón de cartulina. Bajarse. ¿Gran cañón de cartulina? ¿O es que es el destino? No sé. Vale, Jiji Parque Samurai, allá vamos. Confirmado. Pasa 1 kilo de la serpentina. Le suda los huevos. Eso me pasé el Paper Mario de Origami King. Obviamente jugué otros Paper Mario, pero nunca me los acabé. Pues el Super Paper Mario de la Wii, lo bueno que tiene ese juego es que tiene un postgame muy chulo. Luego jugué al Paper Mario Sticker Star de la 3DS, que está bastante bien, pero te lo terminas y no... Te terminas el juego y ya te lo has terminado. O sea, no tiene postgame, puedes coleccionar las cosas y tal, pero no. Este creo que es igual, y el Paper Mario de la Wii U, el Color Splash, pues más de lo mismo. Solo añadieron muchos extras en el... Toma. En el... Bueno, muchos extras. Añadieron cositas en el Super Paper Mario. O sea, que aparte del boss final, luego... ¡Iba! Aparte... ¡Hostia! ¿Y esto? ¿Martillo de fuego? Así, por la cara, ¿sabes? Y solo me gusta mucho que pongan siempre postgame en todos los juegos. Hostias, me quito este. Si lo que necesito son botas, que no tengo. Por cierto, esto, el detector de todas se me va a ir a la mierda. Parque Samurai, información. Entrada plebeya. Entrada plebeya. Validez una visita sin reentrada, máximo 3 personas. Pase señorial. Validez ilimitada. Personas infinitas. Juegos gratuitos y grandes premios. Si pensamos venir a menudo diría que nos conviene el pase señorial. Ah, que cada uno mira por sus intereses, claro que sí. Bombi, es un grosero, macho. Las dos selecciones igual iban a hacer lo mismo porque se chocaría con algo. E iban a quedar en el Parque Samurai igual. Anda. A ver. Eso jugar para el primer 64 es entrañable para mí. De Origami King puedes conseguir los coleccionables y con eso puedes tener una escena secreta. Que no te diré y tampoco diré qué significa, porque lo vas descubriendo cada vez que avanzas por el juego, pero no es obligatorio. Es una escena de 10 segundos. Igualmente ya, lo mismo me spoileo por ahí, no intento saber. Vamos, si está bien. Dices que se chocaría por algo si sigo por aquí. Ya he tenido bastante rápidos. ¿Y esto qué es? ¡Ojo! Ah, vale, que es un Toad. Pensaba que era un corazón. Cabritos. No sé qué deseas de corazón, pero puedo ayudarte si deseas. Un corazón de peces máximos. Me gusta. En Villa Toad te espera con emoción en el edificio de ladrillo rojo Pasión. ¿Tengo que volver ahí? Esto es para volver al pueblo este. ¡Oy! Oh, pues sí que largo el mundo este del samurái. O sea, de japonés. Yo quiero llegar al del desierto, que me gusta mucho la música de batalla. No sé si será el tercero o el cuarto. Ya lo veré. Tiene pinta de ser el tercero, ¿no? Como es verde. O sea, verde amarillo. Más el desierto suele estar prontito en los juegos. Otra vez al edificio de ladrillo rojo. Al lado de ese edificio rojo estará el mismo Toad que te dirá los corazones que te falta y dónde hay uno. A ver. La coño. Mírale, aquí todo un pachorra.
Es la personificación de los sentimientos, el heraldo de la pasión, más conocido como el todo del amor. Vemos que soy el teatro indicado para hallar corazones extraviados. En este momento no hay ningún corazón que eluda tu presencia. Pero nunca bajes la guardia, pues el amor aguarda en cualquier circunstancia. Pues vale. Pues ok. A ver si puedo comprar algo. Por lo menos unos patucos. Aunque luego me encontraré por ahí 80. No cotillees. ¿Qué vamos a hacer más adelante? A ver qué hay aquí. ¿Qué me falta? Me pillo una de hierro. Relucientes. Martilito. Buah, esto, tío. Ah, bueno, pero... Bolas de fuego tengo 80.000. No sé qué pillar. Vi unas de hierro brillantes. Ese te puede ayudar mucho si quieres todos los corazones. El máximo es 200. Que sí sirve mucho. Lo que me falta siempre de estos juegos, lo que te digo, que haya postgame. O sea... Cosas así para comerse la cabeza con, yo que sé, con super jefes. De hecho, hasta en los Mario y Luigi de las portátiles siempre había algo de postgame. Los jefes secretos estos que te metían al final de las boss rush. Y estaba bastante chulo los Mario y Luigi. A ver si sacan algún Mario y Luigi para la Switch. Aunque claro, se arruinó la empresa que los hacía y no... Y desde entonces no se ha vuelto a saber nada. Me pasé el Paper Mario de Origami aquí al 100% 2 veces luego de un año. Todo pendiente, el Sticker Star me lo pasé pero no al 100%. Y creo que no me falta nada realmente. Es lo que no me gusta, lo que me da pena de los juegos así. Luego el año volví a pasarme el 100% el Paper Mario Origami King. Lo que me da pena de los juegos así, que le podían meter más contenido. O sea, en plan... Siempre están sacando en todos los juegos de DLCs y mierdas y estos los dejan así y ya está. Creo que lo voy a dejar aquí por hoy, por cierto. Es que todavía no he cenado. Voy a hacer una raid. Muchas gracias por pasaros y todo eso. A ver, aquí en la raid está aquí un colega. Lo voy a mandar con un chavalillo. Bueno, chavalillo, un señor. Pues mañana más. Esto ha sido cortito porque... Bueno, cortito, 5 horas. Bueno, raid. 5 horas he estado. A ver, también he estado viendo la de la Nintendo Treehouse del Splatoon 3 y el Harvestella. Joder, qué delicada es la puta capturadora esta del gato. Me te he puesto Rebeca al disco si te quieren meter. ¡Ay! ¿Has visto el canal de música, Rebeca? Al final, no lo has visto. No, voy a cerrar ahí. Muchas gracias por pasaros. Mando con coleguilla. Está con el Fortnite. Como le veo, no le suelo ver muchas veces al hombre este. De hecho, le pregunto una cosilla. Bueno, ya jugaré. Oye, es que me tira entre el puzzle ese de mierda del puto templo de los cojones, el puzzle ese tocho de papel elemental de agua. En fin, lamentable. Ah, pero me lo he pasado bien. Este juego, los Paper Mario son la leche y los Mario y Luigi también molan un montón. A ver si sacan alguno en Switch. Aquí puedo comprar las entradas, ¿no? Voy a pillar al señorial. Pase señorial. Pase de acceso ilimitado al parque samurai. Compensa. ¿Me puedo comprar otro? Ya posee su alteza el pase señorial. Pues no. ¡Hala! A guardar. Ese puzzle es difícil. La primera vez casi me rompo la cabeza. Mírate el resubido si quieres. Ha sido divertido. Te recomiendo el pase señora, si ya lo he pillado. Ah, está bien el puzzle ese. Me pasa bien. En realidad es fácil, lo que pasa que no suelo hacer puzzles ni mierda de estas, así.
mucho para hacer por ahí. Bueno, que se hace la raid. Muchas gracias por pasaros, muchas gracias Danilo por el follow y Rebeca por estar por ahí y a todos los que estén por ahí. Adiós.